Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 281, C181, 1. ¿Tenemos tantas fuerzas? Kain le reveló a Kusina un poco sobre la magnitud de su negocio, y ella abrió los ojos de par en par, sorprendida. Aún así, no lo sabía todo, especialmente sobre las fuerzas armadas y la organización de inteligencia dirigida por Yakushinomo. Esa parte se le ocultó. No fue una ocultación deliberada, pero algunas cosas era mejor no verlas, como los experimentos con humanos. Kain pensó que a Kusina probablemente le costaría aceptarlo. Aunque confiaba en que no lo abandonaría por eso, prefería evitar situaciones tan incómodas por completo. Después de que me vaya, puedes encargarte de esto si quieres. Si no, déjaselo a Aya y a los demás. Al oír eso, Kusina se interesó. ¿Puedo encargarme del aspecto comercial? Preguntó. Por supuesto, respondió Kain. Aunque pierdas unos cientos de millones de ríos, no es nada, mientras seas feliz. Cuando Kain dijo esto, no exageraba. Llevaba 10 años en el mundo ninja. Quizás sería exagerado decir que monopolizaba las necesidades básicas del país del fuego, pero al menos el 30% de su negocio dependía de él. Medicina, periódicos, postres, casinos, cadenas de izakayas y restaurantes, lo que fuera. Aya también se había convertido en una reconocida empresaria en el país del fuego, aunque muchos sabían que Kain era quien manejaba los hilos de su éxito. El 70% de los puntos de consumo en Konoha estaban a cargo de Kain, y el dinero que pagaba a los Junin eventualmente reinvertía en sus negocios. Además, el interés de Kusina probablemente era solo un capricho pasajero. Kain supuso que pronto perdería el interés. La mayor ganancia para Kain al llegar al mundo ninja esta vez fue el regalo de su yo futuro. El conocimiento tecnológico que Naruto le proporcionó fue suficiente para impulsar la tecnología del grupo Penta al nivel de la guerra espacial. Pero asimilar completamente ese conocimiento llevaría tiempo. Mientras tanto, había estado buscando recursos minerales en todo el mundo ninja. Kakuzu, cargando con un pergamino desellado, casi se desgasta las piernas en el proceso. Pero no le importó. Básicamente se había convertido en el ejecutor exclusivo de la Cámara de Comercio de Kain. Aya incluso le pidió que destruyera 2 casas de recompensas subterráneas en la Tierra del Sonido y la Tierra de la Hierba. Estas casas de recompensas habían publicado recompensas para figuras clave en la organización de Kain y se negaron a retirarlas, por lo que Kain decidió gastar algo de dinero para darles una lección. Kakuzu manejó el trabajo con su habitual cautela y precisión. Nadie escapó, y la bolsa de oro clandestina nunca descubrió que él estaba detrás. Y eso fue solo el principio. Kain gastó 500 millones de ríos para acabar con la casa de recompensas clandestina y con quienes la controlaban. Además, Aya contaba con un escuadrón de supersoldados biomejorados. Shino había ayudado a transformar sus cuerpos, usando una combinación del virus T y el suero de supersoldado para mejorar sus estadísticas físicas. La Reina Roja ayudó a convertirlos en guerreros semimecanizados con implantes de chips electrónicos para aumentar aún más su eficacia en combate. Estos chips no solo contenían las órdenes de Kain, también estaban cargados con todo el conocimiento esencial que un guardia necesitaba saber. Al mismo tiempo, esto sirvió como prueba y ejercicio de recopilación de datos. Estos supersoldados fueron la primera generación de sujetos en usar los 2 sueros de Kain. Incluso con el apoyo de datos del futuro, Shino aún perdió más de 70 sujetos experimentales antes de crear con éxito 30 supersoldados bioquímicos. Aunque su apariencia era algo grotesca, el uso de máscaras lo disimulaba. Estas máscaras estaban especialmente diseñadas y equipadas con múltiples funciones, como escaneo infrarrojo, hipermetropía y estimulación eléctrica. Además, los soldados fueron equipados con armadura de exoesqueleto y nuevas armas de energía. El arma principal de estos supersoldados bioquímicos era el cañón láser de plasma. Incluso con un disparo rozado, el cuerpo de un ninja quedaría abrasado, con heridas tan graves que salvar órganos vitales sería casi imposible. La velocidad de disparo de estas armas superaba la capacidad de un Junin para lanzar kunai. A menos que el objetivo pudiera anticipar el disparo o tuviera una velocidad excepcional, esquivar un láser de plasma era casi imposible. Sin embargo, a pesar del poder de las armas, recargarlas en el mundo ninja planteaba un desafío importante. La mayor parte de la energía disponible debía asignarse a la Reina Roja y a los robots de ingeniería. Las armas de los 30 supersoldados tenían un consumo de energía razonable, pero aumentarlas requería reservar aún más energía para el uso de armas. Con la protección combinada de los supersoldados bioquímicos y varios elementos mágicos, la seguridad del personal clave de Kain quedó asegurada temporalmente. Aya y los demás también estaban custodiados por hábiles ninjas y samuráis. Bajo esta triple protección, era prácticamente imposible que la gente común les hiciera daño. Kain sospechaba quién estaba detrás de las ofertas de recompensa. Los altos mandos de Konoha o los shinobi de la nube eran los culpables más probables. Le guardaban un profundo rencor. Si no pudieran llegar a Kain directamente, probablemente atacarían a quienes lo rodeaban o a sus subordinados. Naturalmente, Kusina era la más cercana a él. Sin embargo, como Hinchkriki de 9 colas, podía controlar el poder de una bestia con cola, lo que la hacía más que rival incluso para 5 ninjas de nivel Kage. Además, los objetos mágicos en su posesión eran los más poderosos de todos, por lo que Kain no se preocupaba por su seguridad. En algún lugar de la Tierra del Fuego la base de entrenamiento Raíz Danzo había comenzado a establecer bases raíz fuera de Konoha hacía mucho tiempo, y había más de una.
Solo en el País del Fuego había 3 bases ocultas, y esta era el centro de entrenamiento más grande para los miembros de Raíz. Después de la destrucción de la base Raíz en Konoha, Danzo ordenó a su gente desarrollar más hechizos para contener a sus subordinados. La noticia de la destrucción de la base Raíz se había extendido a todos los clanes ninja, dañando gravemente la capacidad de Danzo para reclutar. Incluso con las órdenes de Sarutobi y Ruzen, fue difícil para Danzo atraer nuevos reclutas de los clanes ninja. Como anciano debilitado por la incompetencia, la posición de Danzo y la derrota había disminuido. Muchos clanes se resistían a enviar a sus miembros a servirle. Los estándares de reclutamiento de Roth también eran altos. Los Chunin eran considerados la columna vertebral de la organización. Como el apoyo del clan disminuía, Danzo se concentró en desarrollar sus propios candidatos y estableció esta base de entrenamiento con ese fin. Gento, uno de sus agentes de confianza, comenzó a secuestrar niños de 5 y 6 años de todo el mundo ninja para entrenarlos. A quienes demostraban talento ninja y se desempeñaban bien se les permitía comenzar a practicar ninjutsu. Solo después de convertirse en genin se les asignaban misiones. Había ahora 33 niños y niñas, de 7 u 8 años, en esta base. Recibían un entrenamiento brutal a diario. Los 33 habían sido examinados cuidadosamente y se les había extraído chakra con éxito. ¿Cuántos de este grupo se pueden agregar a Roth? Ese día, Danzo visitó la base de entrenamiento para supervisar su progreso. Su título de asistente del Kage había sido revocado, dejándolo solo con el rango de un Chunin común y corriente. Chapter 282, C181, 2. No dispuesto a renunciar a sus ambiciones, Danzo recurrió a sus propios métodos para desarrollar y expandir Roth, esperando la oportunidad adecuada para recuperar el poder. Al menos 20 de ellos pueden convertirse en Chunin, informó el instructor, pero se necesitarán varios años de entrenamiento. La expresión de Danzo se endureció. Años, es demasiado. Prepararé un lote de medicinas para ti. A partir de mañana, aumenta la intensidad del entrenamiento un 30%. Solo los que sobrevivan serán admitidos en Roth. Sí, señor Danzo. ¿Y qué pasa con Shizune? Se está desempeñando de maravilla. De vez en cuando le doy información sobre Junin Katodan. Impulsada por su odio, ha dominado la técnica espiritual y ha aprendido varios métodos de asesinato, respondió el ninja Raíz. Ha completado 17 misiones de rango C y 9 de rango B. Ninguno de sus objetivos sigue con vida. Bien hecho. Al oír esto, Danzo quedó completamente satisfecho con el progreso de Shizune. Sin las restricciones de Konoha, el desarrollo de Roth se había acelerado considerablemente. Sintió que no pasaría mucho tiempo antes de que tuviera la fuerza para regresar a Konoha y reclamar su influencia. Mientras tanto, Kain repasó sus recientes adquisiciones. Todas las tecnologías futuras fueron organizadas y catalogadas por la Reina Roja. Al regresar a Mundo Marvel, otra Reina Roja pudo recibir y procesar todos los datos. En cuanto a los recursos metálicos, podrían utilizarse para fabricar robots de ingeniería o máquinas de guerra de nueva energía una vez que regresara. La expansión de su base de poder facilitaría enormemente la recolección de recursos. Ahora, con solo una orden, cientos de personas en todo el mundo ninja le hacían recados. Incluso Kakuzu, un ninja de nivel Kage, viajó mucho para reunir materiales. Tras reunir una gran cantidad de recursos, Kain planeó devolverlos al mundo Marvel. De lo contrario, simplemente permanecerían inactivos en su mochila espacial o en la bolsa de expansión antimarcas. Una vez que terminó de empacar, Kain regresó a Konoha, listo para despedirse de Kushina. Por casualidad, se encontró con Tsunade, quien había venido a visitar a Kushina para desahogarse. Últimamente estaba de mal humor y no le interesaba ni siquiera el papeleo, así que decidió ver a Kushina. Sin embargo, cuando Tsunade llegó, sus ojos se iluminaron. Sabía que Kushina se había mudado a un nuevo hogar, pero no esperaba que fuera tan agradable, especialmente en Konoha. Kain nunca escatimó en comodidad cuando tenía los medios, y utilizó magia para transformar el entorno, haciéndolo excepcionalmente habitable con encantamientos. Poco después de llegar, Tsunade decidió quedarse un rato. Kushina quiso negarse, pero se le atragantó la garganta. No podía decirle a Tsunade que podría haber huido por la noche. Ella esperaba invitar a Tsunade después de que Kain se fuera. Tsunade, creo que solo vino por mi biblioteca, murmuró Kushina, medio en broma, medio exasperada. Ya era de noche cuando Kain regresó a Konoha, y después de escuchar las palabras de Kushina, inmediatamente adivinó la verdadera intención de Tsunade. Rara vez bebía, pero su biblioteca estaba repleta, cubriendo una pared entera. Contenía muchos vinos famosos, tanto del mundo Marvel como del mundo bioquímico. Esta colección resultó muy atractiva para Tsunade, por lo que convenientemente encontró una excusa para quedarse. El hecho de que Tsunade abriera casualmente una de las mejores botellas de Kain durante la cena dejó en claro que ella no era del tipo que se preocupaba mucho por los arreglos de vivienda, especialmente dado su hábito de dejar ropa esparcida por todas partes. Kain recordó cómo Tsunade había insistido una vez en que se quedara en el complejo Senju con el pretexto de protegerlo. Con eso en mente, decidió no echarla. Olvídalo, dijo. Que se quede. Te hace bien tener compañía. No había nada particularmente especial aquí, salvo la magia, y Tsunade no tenía ninguna posibilidad de comprenderla. Así que no importaba si se quedaba. Pensé lo mismo, respondió Kushina, pero, espera un minuto, hoy. Antes de que pudiera terminar, Kain la levantó de repente y, con una rápida aparición, estaban en el dormitorio. Justo cuando Kushina estaba a punto de decir algo, una oleada de deseo la invadió, intensificándose rápidamente. Sabía que Kain se marcharía pronto, así que decidió tomar la iniciativa. No tardó mucho en que suaves susurros y jadeos llenaran la habitación. Kushina, sumida en una nube de placer, sintió que olvidaba algo importante. Pero bajo el ritmo implacable de Kain, cualquier pensamiento disperso se desvaneció por completo. Mientras tanto, en la habitación de invitados, Tsunade, achispada y relajada, comenzó a notar débiles sonidos que se desplazaban a través de las paredes. Al principio, los ignoró, atribuyéndolo a su imaginación, o quizá al vino. Pero como los sonidos continuaban, persistentes e inconfundibles, le resultó imposible conciliar el sueño. A medida que el alcohol comenzaba a disiparse, Tsunade se incorporó en la cama, molesta. Estaba a punto de levantarse para investigar cuando, de repente, se quedó paralizada al darse cuenta de lo que oía. Su cara se puso roja como un tomate. ¿Por qué Kushina habla tan fuerte? ¿No cerró la puerta con llave? Aunque Tsunade siempre había estado soltera, no era ajena a este tipo de cosas. Ahora, lamentaba haberse quedado a pasar la noche solo por unas copas.
Pero más temprano esa tarde, Kusina le había dicho que era mejor que Kain la recogiera si necesitaba irse. El área estaba protegida mágicamente y podría ser problemático recorrerla sola. Aún así, no había forma de que Tsunade se enfrentara a Kusina ahora. Olvídalo, pensó, ignoraré a estos dos y dormiré. Tsunade se cubrió la cabeza con la manta, intentando bloquear los sonidos, pero ni siquiera eso fue suficiente. Los ruidos apagados persistían, impidiéndole conciliar el sueño. Tras dar vueltas en la cama un rato, Tsunade se sintió incómodamente consciente del calor que se acumulaba en su cuerpo. Apretó los dientes, frustrada, mientras sus piernas se frotaban involuntariamente bajo las sábanas. No debería haberme quedado aquí. Chapter 283. C182, 1. Tras regresar al mundo Marvel, esta fue la primera vez que Kain sintió un atisbo de debilidad en su resistencia. A pesar de sus habilidades físicas mejoradas, su oponente tampoco era fácil de vencer. La resistencia combinada de la constitución Uzumaki y el poder regenerativo del chakra de 9 colas lo llevaron a sus límites. Después de que la ropa de Kusina se ablandó y ella finalmente pidió misericordia, Kain se dirigió a ver a Yakushi no Mo. Lo recibió con un uniforme de enfermera estilo Cheongsam con aberturas pronunciadas y largas medias de seda blanca. Con la habitual expresión fría de Momo, Kain solo pudo pensar, me conoce demasiado bien. Tras regresar a casa, Kain se sentó tranquilamente en el sofá un rato. Había gastado toda su munición en un solo día, digno de un guerrero heroico, nada menos. No fue hasta que una serpiente verde se deslizó desde afuera y se frotó contra sus pies que Kain salió de su aturdimiento. Realmente necesito encontrar algunos genes para potenciar este aspecto y en el futuro, pensó. Oa, ¿cuándo creciste tanto? Murmuró Kain. Parece que tendré que encontrar una solución. Inmediatamente pensó en el hechizo de encogimiento permanente de la alquimia, pero como la serpiente verde obviamente no podía usar objetos mágicos, tendría que pensar en otro plan. ¿Colmillo venenoso o escama de serpiente? Oa, ¿cuál crees que te queda mejor? Ambas formas alquímicas parecían apropiadas para la serpiente verde, y encontrar un reemplazo sería importante. De lo contrario, una vez que creciera hasta decenas de metros de largo, a menos que viviera en el mar como un basilisco, mantenerlo oculto sería imposible, a menos que nunca abandonara el rango de hechizo protector alrededor de la propiedad de Kain. Maestro, dejo que usted decida. Es un verdadero inconveniente ser tan grande. Dentro de unos meses, quizá ni siquiera pueda entrar a la casa, respondió la serpiente verde, asintiendo con su enorme cabeza. Aunque ya había crecido lo suficiente como para hablar, la serpiente no hablaba mucho. Cuando Kain y Betty no estaban, se colaba en la casa para encender la televisión y mantenerse al día con las noticias del mundo. Como serpiente nacida en la cueva Richie, la Goa poseía un don especial. Las serpientes que absorbían la energía natural con demasiada rapidez solían desarrollar la capacidad de hablar el lenguaje humano, mientras que la Goa solo necesitaba usar la energía natural para fortalecer su cuerpo. En cuanto a las técnicas, ¿sabías que la cueva Richie sin la ayuda de Kain para transformar su cuerpo, la Goa tardaría al menos 100 años en dominarlos por completo? Los objetos de alquimia que Kain preparaba para la serpiente verde pronto estarían listos. Mientras tanto, comenzó a transferir las tecnologías futuras que había traído a la red de la Reina Roja para su almacenamiento. Parte de la tecnología podría adaptarse y usarse inmediatamente, mientras que los diseños obsoletos aún podrían fabricarse y venderse al ejército o a Hydra. Las nuevas armas energéticas desarrolladas por Banco y su hijo siguen estando entre las mejores del mundo. Si bien no habían abordado el armamento estratégico, en lo que respecta al equipamiento personal, ninguna compañía de armas podía rivalizar con las invenciones de los bancos. Lo mismo ocurrió con Stark Industries, cuyas armas pesadas lideraban el mercado, mientras que los pedidos de armas individuales alguna vez estuvieron dominados por Amer Industries y el grupo Osborne original. Kain usó materiales de entrenamiento de Fienfire, runas antiguas solidificadas por clones de las sombras y los colmillos que había roto de la boca del basilisco como componentes mágicos. Antes de que se completara la carga de datos, creó varios elementos de alquimia con forma de serpiente para Oa, junto con un conjunto de colmillos encantados. Kain colocó algunos elementos de alquimia con forma de colmillos y escamas de serpiente sobre el cuerpo de la Oa y luego lanzó un hechizo de endurecimiento. Bajo el efecto de los encantamientos alquímicos, el cuerpo de la serpiente verde se encogió lentamente hasta que no fue más largo que el brazo de Kain. Increíble, maestro. Pero no siento que mis fuerzas hayan disminuido en absoluto, comentó Boa. Para demostrarlo, la serpiente verde movió la cola hacia el suelo. Al instante, grava y tejas rotas volaron por todas partes mientras se formaba un bache de más de 1 metro de ancho en el suelo. Kain no podía imaginar qué habría pasado si Boa hubiera usado toda su fuerza. En el futuro, puedes intentar que Betty se sienta atraída por ti. Así podrás salir a explorar un poco, sugirió Kain. Con un movimiento de su mano, Kain restauró el suelo roto a su estado original. Betty sabía de la existencia de la serpiente verde, pero no podía soportar su enorme tamaño. Las personas con poca fuerza temen naturalmente a las criaturas gigantes, incluso si Betty supiera que la serpiente verde no le haría daño. Sin embargo, ahora que la Boa estaba encogida, Kain pensó que Betty podría estar más cómoda con ella. Lo entiendo, maestro, respondió Boa. Aunque accedió, la serpiente verde se deslizó hasta la sala y, momentos después, el sonido de un programa de televisión resonó por toda la casa. Parecía estar viendo un documental sobre animales. Kain no esperaba que Boa disfrutara de algo así. Mientras tanto, todos los datos fueron transmitidos de forma segura a la base de datos de la Reina Roja bajo el más alto nivel de encriptación. Kain estaba al tanto de la existencia de entidades en este mundo capaces de amenazar a la Reina Roja, como Jarvis, el Dr. Fry y algunos hackers poderosos, por lo que se aseguró de que la seguridad de la base de datos fuera hermética. La red independiente y el acceso restringido, limitado a ubicaciones específicas, eliminaron el 99% de las posibilidades de intrusión. A menos que alguien pudiera atravesar múltiples capas de defensas mágicas para llegar a la propiedad de Kain, derrotar a la Boa y al basilisco, y luego pasar horas descifrando el sistema, acceder a todas las reservas tecnológicas de la Reina Roja sería imposible. Chapter 284. C182, 2. Iván, haz una lista de las armas desarrolladas recientemente que podamos vender y luego produce un lote de muestras. Planeo negociar con el ejército y otros compradores, instruyó Kain. Al llegar a Pentgrove, Kain inmediatamente encontró a Iván Banco y le dijo que reuniera la chatarra existente para la venta en lotes. Jefe, ¿no quiere guardar algunos de estos para la reserva técnica?, preguntó Iván. Ahora tenemos mejores opciones, Iván.
Pronto te daré tecnología de armas más avanzada. Estos modelos antiguos se pueden vender al ejército, respondió Kain. Kain le dijo a Iván que las armas lanzadas por Pendru probablemente marcarían el comienzo de una nueva era en la guerra. Los viejos rifles y subfusiles podrían ser eliminados gradualmente, mientras que las armas ligeras y portátiles de nueva energía y las armas de fuego se convertirían en las herramientas principales de las batallas futuras. Incluso nuevos aviones de combate, tanques y otros equipos militares se desarrollarían en un solo esfuerzo integral. Después de dar estas instrucciones, Kain recibió repentinamente una invitación a cenar del senador Stern, quien mencionó que un invitado especial quería discutir algo importante con él. Kain ya había ordenado a la Reina Roja que investigara a Stern. Apenas era un miembro clave de Hydra, pero su posición como senador era muy beneficiosa para la organización. Stern solía usar su influencia política para obtener ventajas para Hydra. En cuanto a por qué Hydra quería reunirse con él, Kain especuló que no se trataba del suero del virus Extremis ni nada relacionado con Wakanda. Si se trataba de Extremis, Kain estaba dispuesto a venderles una versión inferior del suero, pero solo a cambio de recursos para construir colmenas subterráneas y construir un transportador espacial. El suero inferior Extremis utilizó genes celulares altamente regenerativos para suprimir los efectos secundarios del virus, con una tasa de éxito del 70%. Con un mayor refinamiento de los ingredientes, se podía mejorar la tasa de éxito. Sin embargo, no todos los componentes tenían la misma eficacia regenerativa. El suero perfecto del virus Extremis era una fusión con genes de células de Asylama. Tenía una tasa de éxito del 100%, ofrecía potentes capacidades regenerativas y podía integrar las características genéticas de otras especies. Pero en el mundo Marvel, solo Kain se había inyectado esta versión perfeccionada. Si el interés de Hydra estaba en Wakanda, Kain esperaba que actuaran con mayor decisión. El vibranio era un metal tan raro y valioso, ¿por qué debería estar controlado por una nación africana aislada con técnicas de combate anticuadas? Mientras tanto, Betty estaba fuera del país. Tras encargarse del laboratorio biológico de Eugene, viajó a Sokovia. Kain habló con ella por teléfono. Había localizado a los gemelos Maximoff, y aún no habían llamado la atención de los agentes de Hydra. El gobierno seguía subvencionando su educación. Los hermanos, Pietro y Wanda, se mantuvieron cautelosos. No bajaron la guardia a pesar de las aparentes intenciones caritativas de Betty y rechazaron ofertas de apoyo económico a adopción. Betty estaba probando enfoques alternativos pero no regresaría pronto. Fue una pérdida de tiempo, pero el potencial de Wanda lo hizo merecedor de la pena. Su magia del caos era más poderosa que una sola gema del infinito, y Kain estaba decidido a conseguirla para sus planes. La Villa Stern era una zona residencial relativamente lujosa y tranquila en Washington, D.C. El senador Stern, conocido por su preferencia por las mujeres con personalidades fogosas, a menudo abusaba de su posición para coaccionarlas. Muchos de estos incidentes fueron suprimidos o enterrados, pero la Reina Roja había descubierto los detalles durante su investigación sobre Stern. Kain no tomó un avión, en cambio, se apareció directamente en la villa de Stern. De pie en la puerta, hizo una llamada que Stern no pudo rechazar. Señor congresista, estoy afuera de su villa ahora mismo. ¿Podría abrirme la puerta si le es conveniente? Stern corrió a la puerta inmediatamente después de recibir la llamada. Al ver que Kain realmente había llegado a su casa, no pudo evitar preguntar sorprendido. Señor Kain, si no recuerdo mal, hablamos por teléfono hace media hora. Media hora me basta para salir del hotel y llegar aquí. Tras intercambiar unas palabras amables, Stern invitó a Kain a pasar. Al llegar a la sala, Kain vio a otro invitado, Malik, el director del Comité de Seguridad Internacional. Director Malik, no esperaba que estuviera aquí buscándome. Después de saludarlo, Kain se sentó casualmente en el sofá junto a Malik. La expresión de Malik permaneció severa, como siempre. Incluso si diera buenas noticias, sería raro verlo sonreír. Y si sonreía, probablemente sería inquietante. Después de intercambiar una pequeña charla trivial, Malik fue directo al grano, y su expresión se volvió aún más seria. Señor Kain, ¿cuánto sabe sobre Wakanda? Kain meneó la cabeza con una sonrisa arrepentida. Una tribu atrasada que controla la civilización tecnológicamente más avanzada y se asienta sobre minas de vibranio de un valor incomparable. Me parece un desperdicio. Kain agregó que su proyecto de transporte espacial requería una cantidad significativa de metal de aleación dopado con vibranium, que también podría usarse para crear guerreros biomecánicos. Es una lástima dejar que un grupo de gente retrógrada lo acapare. Director Malik, ¿tiene alguna opinión sobre Wakanda? Malik no respondió directamente a la pregunta de Kain. En cambio, cambió de tema. Shield ha tenido uno o dos encuentros con Wakanda. No parecen tener grandes ambiciones ni intención de perturbar la paz mundial. Sin embargo, Shield no puede realizar un reconocimiento profundo allí. El lugar es inusual. Por lo tanto, lo hemos clasificado como una amenaza de nivel 7. Kain se rió entre dientes y preguntó. Esa es una evaluación bastante acertada, director Malik. Si no le importa que le pregunte, ¿en qué nivel se clasifica la India? Chapter 285, C183, 1. Solo conocemos la ubicación aproximada de Wakanda y algunos datos insignificantes. No tenemos datos sobre sus sistemas de defensa, equipo militar ni personal. Ni siquiera podemos encontrar Wakanda en un mapa. Señor Kain, ¿sabe lo que significa eso? Después de que Kain le quitó la fachada a Malik, revelaron más de lo previsto. Habían analizado el valor del vibranio, la salida de personal y otros datos dispersos, y finalmente concluyeron que el vibranio era fundamental para los avances en el desarrollo de armas, la tecnología aeroespacial y más allá. Su potencial era revolucionario. El escudo del Capitán América está impregnado de vibranium, es duro, liviano y casi indestructible. Hydra había pasado años intentando replicarlo sin éxito. Si lograban asegurar un gran suministro de vibranio, acelerarían el progreso tecnológico en innumerables campos. ¿Las armas estratégicas no son una opción? Preguntó Kain. Correcto, respondió Malik sin rodeos. Lo más seguro sería desplegar un gran número de soldados para controlar la zona alrededor de las coordenadas aproximadas de Wakanda, usando tácticas al estilo de la Segunda Guerra Mundial para abrumarlos. Malik habló sin dudar. Como funcionario de alto rango del Consejo Supervisor de Shield, no necesitaba edulcorarlo. Incluso con la influencia de Shield, ni siquiera Alexander Pierce podría justificar una guerra en Wakanda sin una razón concreta. Shield es una organización cuyo objetivo es mantener la paz mundial y garantizar la seguridad de la humanidad, añadió Malik. No somos belicistas.
Cain inclinó la cabeza levemente. Su voz era tranquila pero mordaz. Entonces, director Malik, ¿tiene alguna forma de aumentar el nivel de amenaza de Wakanda en un nivel? Malik frunció el ceño ligeramente ante la pregunta. El nivel 7 ya los clasifica como una amenaza a la seguridad nacional. Eso es suficiente para que Estados Unidos aborde la situación con cautela. Cain rió suavemente, su tono estaba teñido de una sutil burla. Director Malik, no creo que Estados Unidos tenga ninguna posibilidad contra Wakanda, no con el Congreso pisándole los talones y los políticos ansiosos por proteger sus carreras. En cuanto una operación no sale según lo planeado, cambian de táctica o se retiran por completo. Eso sería un chiste. Cain lo vio con claridad. Malik, y la facción de Hydra que lo respaldaba, estaban intrigados. El atractivo del metal más valioso de la Tierra, sumado a la civilización más avanzada, era irresistible, incluso para Hydra. Sin la perspicacia de Cain, tal vez nunca se habrían dado cuenta de que existía una nación tan poderosa escondida en el corazón de África. Malik se reclinó levemente y su máscara de indiferencia se desvaneció. Señor Cain, con suficientes supersoldados, creo que podríamos encontrar métodos alternativos para lidiar con Wakanda. Allí estaba, la verdadera agenda. Hydra veía a Wakanda como un objetivo a largo plazo, pero el suero del supersoldado era un premio que podían perseguir de inmediato. La fuerza mejorada de los guardaespaldas de Betty Ross ya había dejado al descubierto su potencial. Podían saltar 3 o 4 metros sin esfuerzo y voltear coches con facilidad. Mientras tanto, el ejército estaba en proceso de formar una segunda unidad de supersoldados. Sin suficientes muestras, la investigación de Hydra para replicar el suero tardaría al menos 7 u 8 años. La solución más rápida, consíguelo de Cain. Cain sonrió levemente. Director Malik, siempre he creído que podríamos trabajar bien juntos. Al fin y al cabo, compartimos muchos intereses. Los beneficios que obtendrá de Wakanda superan con creces el valor de un simple suero extremis. No permita que su visión sea tan limitada. Con un movimiento casual de cabeza, Cain sacó un frasco de suero extremis junto con una pila de documentos de transacción que detallaban sus efectos y precisamente lo que quería a cambio. Para las transacciones con Hydra, Cain no aceptaba dólares estadounidenses. En cambio, exigía acciones de varias empresas mineras y constructoras estadounidenses, especialmente aquellas con operaciones en el extranjero. Los actuales canales de suministro de las fábricas del grupo Penn ya no eran suficientes para satisfacer la demanda de construcción de colmenas subterráneas. Además de eso, Bump y su hijo habían acumulado numerosos otros proyectos, agotando aún más los recursos. Había una brecha importante en el suministro de acero, aleaciones y otros materiales críticos, por no hablar de las armas que se venderían más tarde a los militares. Si los militares tuvieran algo de sentido común, harían pedidos a largo plazo, lo que haría que la demanda de aleaciones se duplicara o incluso se decuplicara. Los cuellos de botella en la cadena de suministro eran inevitables. Por eso Cain creía que era hora de expandir los recursos del grupo Pent. Poseía medicamentos muy codiciados por la élite mundial y podía aprovecharlos para negociar acuerdos favorables con naciones ricas en recursos. Cain sacó un frasco de suero extremis, junto con un contrato comercial, y dejó una unidad US que contenía un catálogo de armas vendidas por Pent Group, completo con vídeos de demostración. Luego, cuando se preparaba para partir, se inclinó hacia Malik y le susurró al oído. Salve Hydra. Las pupilas de Malik se encogieron bruscamente. Giró la cabeza bruscamente, pero Cain se había ido. La habitación estaba vacía. Todo lo que quedaba era el suero extremis, el acuerdo firmado y la unidad de datos que descansaba en las manos temblorosas de Malik. Por primera vez, Malik sintió ya algo inquietante. Severo. Ladró Malik. Chapter 286. C-183, 2. Stern entró inmediatamente, flanqueado por varios soldados fuertemente armados con rifles de asalto. Al ver a Malik solo, la expresión de Stern se oscureció con sospecha. Malik, ¿dónde está Cain Pent? ¿No salió por la puerta principal? Replicó Malik. Hemos estado apostados afuera todo el tiempo. Nadie salió. Stern apretó la mandíbula. Jimmy, revisa la vigilancia. ¿Qué ves? Una voz se escuchó en el auricular de Stern. Nada, señor. El caballero estaba solo en la habitación. Se rascó la cabeza después de tomar un café. Silencio. ¿De qué carajo estás hablando? Explotó Stern, con el rostro enrojecido de furia. Irrumpió en la sala de vigilancia, arrastrando consigo a 2 soldados. Encárguense de ellos, gruñó Stern, señalando al equipo de vigilancia. Los soldados obedecieron sin dudarlo y se llevaron a rastros al personal en pánico. Stern ordenó entonces una investigación exhaustiva del sistema de seguridad. No tardó mucho en confirmarse lo que Malik y Stern ya sospechaban. El sistema había sido comprometido. La infracción había pasado desapercibida y era un fallo lo suficientemente grave como para justificar una acción disciplinaria inmediata. Aunque la villa no era una instalación de alta seguridad, la falla de seguridad podría haber expuesto información confidencial. La incompetencia del equipo de vigilancia había cruzado el umbral de graves consecuencias. Una vez resuelta la situación, Stern regresó con Malik y observó los objetos que Cain había dejado atrás. Su mirada se entrecerró. ¿Qué es esto? Preguntó en voz baja y tensa. Suero extremis, una carta de intención para el contrato comercial, y necesito una computadora portátil. Malik habló con calma. Mientras Stern lidiaba con el personal de vigilancia, Malik ya había revisado el acuerdo comercial. Lo que Cain quería no era difícil de adquirir para Hydra, especialmente porque ya controlaban dichos recursos. Con la influencia de Hydra, podrían entregar todo lo que Cain necesitaba en un mes. Sin embargo, sin una muestra del suero extremis, se necesitaría al menos un año para reproducirlo. Trajeron rápidamente una computadora portátil. Malik insertó la unidad USB y tanto él como Stern observaron cómo la pantalla mostraba una lista de armas vendidas por Pent Group, junto con vídeos de demostración que mostraban sus capacidades. Después de revisar los datos, la valoración de Malik sobre Cain Pent aumentó significativamente. Stern, ¿sabías que era miembro de Hydra? ¿Qué? Los ojos de Stern se entrecerraron. Al irse, me susurró. Salve, Hydra. El rostro de Malik estaba serio. Ese es el saludo de la organización. Es uno de nosotros. Malik se inclinó, repitiendo las palabras en voz baja. Era la forma tradicional en que los miembros de Hydra se identificaban. Pero Malik no podía entender cómo nunca había oído hablar de alguien como Cain dentro de la organización.
Un hombre con acceso al suero de supersoldado y armamento energético avanzado debería haber estado en su radar hace mucho tiempo. Si Malik lo hubiera sabido antes, habría establecido lazos con Cain Peng mucho antes. Stern escuchó el relato de Malik sobre el encuentro, sin palabras por un momento. Casi habían robado a uno de los suyos. El silencio llenó la habitación mientras ambos hombres permanecían sentados sumidos en sus pensamientos. Después de un rato, Stern rompió el silencio. Entonces, ¿y cómo se fue exactamente? Mientras tanto, en otros lugares el teléfono de Cain sonó. Una proyección holográfica cobró vida, mostrando a una mujer joven con cabello rubio y penetrantes ojos azules. Este tipo de tecnología de comunicación avanzada ya estaba completamente integrada dentro del grupo Pent, y Laura supervisaba todos los aspectos operativos y financieros. Señor Pent, soy su nueva asistente, asignada por la señora Ross. Me encargaré de sus asuntos y de su agenda diaria mientras ella no esté. Cain la estudió por un breve momento. Su nombre, señora asistente. Sharon Mia, señor. Me gradué del Departamento de Administración de la Universidad de Harvard. La expresión de Cain permaneció indiferente. Recordaré tu número. No necesito nada ahora mismo. Si lo necesito, te lo haré saber. Con esto finalizó la llamada. Para Cain, un asistente personal no merecía su atención. Sin embargo, todavía le ordenó a la Reina Roja que vigilara de cerca a las personas que rodeaban a Betty Ross. Dada la creciente influencia del grupo Pent y el estatus de Betty, era inevitable que otros intentaran colocar espías cerca de ella. Cain rara vez se preocupaba por los asistentes personales. De hecho, muy pocas personas en la Tierra representaban una amenaza real para él. Pero prefirió construir su base de poder en silencio, controlando todo desde atrás. A diferencia de Tony Stark, cuyo comportamiento llamativo Cain encontró desagradable. Sin embargo, Industrias Stark estaba en los titulares. Su sistema de misiles insignia estaba en negociaciones con el ejército. Si el acuerdo se desarrolla sin problemas, sería adoptado oficialmente por los militares después de Navidad, reemplazando los sistemas más antiguos con tecnología de misiles más avanzada. Tal vez lo único que Cain apreciaba de Tony Stark era su estilo de vida de playboy, algo que Cain, como magnate farmacéutico, podía replicar fácilmente. El reciente dominio del grupo Pent en la industria farmacéutica había eclipsado por completo a Industrias Stark. Si Cain quisiera, podría salir con una nueva supermodelo cada día. Pero para Cain, la mayoría de las supermodelos eran dolorosamente comunes y corrientes. Sin sangre vela, un origen único o una constitución inusual, era difícil despertar su interés. Además, a Cain no le gustaba ser el centro de atención. Delegó todas las entrevistas a Laura y Betty. Laura gestionaba la imagen pública de la empresa en el mundo empresarial, mientras que Betty se encargaba de las conferencias de prensa militares. El sistema de misiles insignia de Tony, Cain sonrió mientras revisaba las últimas noticias. Probablemente Tony Stark se dirija a Afganistán para realizar pruebas de armas. ¿Puedo encargarme de la división de armas de Industrias Stark? Cain reflexionó sobre ello. Sería difícil. A Stark Industries no le faltaba dinero y, aparte de Obadiah Stane, el segundo mayor accionista, las acciones combinadas de los demás miembros de la Junta apenas alcanzaban el 15%. Hacer que una adquisición hostil resulte innecesaria e impráctica. Mientras Cain continuaba navegando en línea, su teléfono vibró. Era Malik llamando. Cain dejó sonar la llamada durante unos minutos antes de contestar finalmente. Del otro lado, se escuchó la voz de Malik, un poco más respetuosa esta vez. Disculpas, Cain. Mi actitud ayer no fue la mejor. No me di cuenta de que eras uno de nuestros amigos. Chapter 287, C184, 1. Para la gente de Hydra, no importa cuán grandes sean los beneficios, nada es tan valioso como un sal de Hydra. Cuantos más beneficios ofrecen los forasteros, más despiertan la codicia de Hydra. Hydra rara vez coopera con forasteros. O bien te absorberán en la organización como un miembro periférico o utilizarán diversos métodos para controlarte. Dicho esto, los métodos de Cain son demasiado únicos y comanda demasiados supersoldados. Los militares eliminaron a un escuadrón en el Medio Oriente, solo para que Cain diera la vuelta y formara un nuevo escuadrón de supersoldados. Betty Ross siempre está acompañada por 2 guardaespaldas supersoldados. Cain también es dueño de una empresa de seguridad militar bajo la corporación Umbrella. Se dice que esta empresa solo recibe pedidos de 2 personas, Betty Ross y el propio Cain. Nadie sabe cuántos supersoldados se esconden en la compañía. El nivel de secretismo es altísimo, y es difícil sobornar a su personal. Incluso contactar a los mercenarios de Umbrella llama la atención, lo que demuestra que Cain también posee capacidades de recopilación de inteligencia increíblemente poderosas. Además, la repentina desaparición de Cain de una habitación aumentó las sospechas de Malik de que podía tener habilidades sobrehumanas. Sin embargo, después de que Cain dijera casualmente, "Salve Hydra", la cautela de Malik disminuyó significativamente. Malik luego invitó a Cain a otra reunión, esta vez con genuina sinceridad. Hydra está decidida a apoderarse de Wakanda. Incluso planean aumentar su nivel de amenaza. Su estrategia es sacrificar a 2 agentes de S.H.I.E.L.D. de nivel 5 y a un equipo de personal militar estadounidense cerca de Wakanda, similar a las tácticas anteriores de Hydra cuando querían reunir inteligencia y establecer un punto de apoyo contra los 10 anillos. Esto obligó al ejército estadounidense a desplegar más tropas, mientras que los 10 anillos, poco dispuestos a quedar expuestos y no aptos para una guerra a gran escala, se retiraron de Oriente Medio tras perder algunas fortalezas. Desde entonces, Hydra se ha apoderado de esos territorios y ahora Malik pretende aplicar la misma estrategia en Wakanda. Es innegable que el ejército estadounidense es la fuerza más poderosa de la Tierra. Cualquiera de sus acciones puede considerarse legítima, un privilegio que Hydra y S.H.I.E.L.D. no poseen. El Consejo de Seguridad Internacional también tiende a aceptar las operaciones militares estadounidenses sin mucho escrutinio. Después de todo, la mayor parte del financiamiento de S.H.I.E.L.D. proviene de naciones ricas y poderosas. Cain, si hubiéramos sabido antes que eras amigo de Hydra, nuestra cooperación podría haber comenzado mucho antes, dijo Malik, dejando el cuchillo y el tenedor. El filete estaba perfectamente asado hoy, quizás coincidiendo con su buen humor por haber ganado un nuevo aliado valioso. Supongo que planean fabricar una gran cantidad de armas nuevas, continuó Malik.
Es difícil financiar la producción de armas a gran escala solo con los canales de Osborn. Estas dos empresas deberían satisfacer sus necesidades y complementar a Osborn, especialmente con la cadena de suministro de aleaciones de acero de Penn Group. También formo parte del poder secreto de Hydra. Si no me obligaran a... Cain fingió ser un agente real de Hydra, interpretando el papel como un actor ganador del Oscar. Malik realmente creía que Cain era un antiguo miembro de la organización. Luego, Cain tomó el archivo de Malik y le ordenó a la Reina Roja que iniciara la transferencia de las dos compañías durante la revisión. Las empresas eran, en efecto, de gran envergadura, con operaciones en varios países ricos en recursos. La Reina Roja no detectó ninguna señal de alerta, a menos que estuviera excepcionalmente bien oculta. Pero incluso a Hydra le resultaría difícil cubrir algo tan exhaustivamente que la Reina Roja no pudiera descubrirlo en unos pocos días. Estas dos compañías son impresionantes, dijo Cain, hojeando los documentos. Pero si las ofrece solo por suero de supersoldado, me parece un pago excesivo. Señor Malik, ¿qué más quiere? Cain dejó claro que no confiaba del todo en la generosidad de Malik hacia alguien que acababa de conocer. Era mejor dejarlo todo sobre la mesa. Los materiales de desarrollo posteriores para el suero del virus extremis, así como los nuevos diseños de armas energéticas, respondió Malik sin dudarlo. Cain, sé que hay un plan de desarrollo en curso para el virus extremis. Quiero negociar con estas dos compañías para acceder a esa información. Los investigadores y desarrolladores que trabajaban en el suero del virus extremis trabajaban en el Centro de Investigación Biológica de Cain. La fórmula del suero era un secreto celosamente guardado, y ninguna otra organización había logrado obtenerla hasta el momento. Después de escuchar la propuesta de Malik, Cain dejó el cuchillo y el tenedor, frunciendo ligeramente el ceño. Señor Malik, el suero del virus extremis es el producto principal de mi empresa biofarmacéutica. Su valoración actual es de casi $100.000 millones. Si el suero se filtrara y su voz se fue apagando, dejando la implicación flotando en el aire. Jamás permitiremos que ni el más mínimo rastro de esto entre en el mercado civil, le aseguró Malik rápidamente. De hecho, nuestro objetivo es formar a nuestros propios supersoldados. Si lo logramos, tendremos más poder para enfrentarnos a Wakanda, y ambos podremos beneficiarnos del botín. Malik sabía que su petición era excesiva, así que endulzó el trato. Si crees que esto no es suficiente, estoy dispuesto a ofrecerte más. La influencia de Hydra era enorme, pero carecía de una fuerza de ataque sobrehumana fiable. Un solo supersoldado podía determinar el resultado de una misión. Un escuadrón de ellos podía influir en el curso de toda una guerra. Si no hubiera sido por la información previa de los 10 anillos y una emboscada bien planificada, Hydra no habría podido eliminar al escuadrón de supersoldados militares tan fácilmente. Tras largas negociaciones, Malik y Cain finalmente llegaron a un acuerdo. Malik ofreció el control de un conglomerado minero clasificado como el 13º a nivel mundial a cambio de la fórmula detallada del suero del virus extremis y sus datos de desarrollo. Chapter 288. C184, 2. Cain no esperaba que Malik se deshiciera de un activo tan importante. Pero cuando Malik mencionó que la transferencia tardaría 2 meses, Cain se dio cuenta de que Hydra probablemente planeaba usar métodos adicionales para lograrlo. En términos de valor, las 3 empresas proporcionadas por Malik valían el doble que el virus extremis. Sin embargo, el virus extremis tenía un potencial de desarrollo mucho mayor. Con el tiempo suficiente, los sueros de recuperación por sí solos podrían dominar la mitad de la industria farmacéutica. Si Cain fuera lo suficientemente descarado como para seguir el ejemplo de Tony Stark de otro universo y convertir Extremis en un servicio basado en suscripción, esencialmente podría monopolizar la vida humana en todo el mundo. Una vez cerrado el trato, Cain se preparó para regresar a Nueva York. Esta vez, sin embargo, no se apareció directamente. La última vez que lo hizo, su asistente se enteró de que estaba en Los Ángeles e inmediatamente voló en un jet privado, esperándolo en el aeropuerto. Cuando Cain llegó al aeropuerto, Sharon Mia ya lo esperaba en la puerta del avión. La asistente, de ojos azules y cabello rubio, no era especialmente guapa, pero tenía una presencia excepcional. Señora Mia, si quiero volar, le avisaré con antelación. No hace falta que me recoja en el avión de Betty. ¿Aún no han renovado este lugar? Tras abordar, Cain se dio cuenta de que el interior parecía una clase ejecutiva estándar, diseñada para ejecutivos. De inmediato pensó que habría sido mejor simplemente aparecerse de nuevo. Sharon Mia bajó un poco la cabeza y respondió: las señoras Ross y Jones no tenían muchos requisitos específicos para el interior del avión, y como lo necesitaban de inmediato, las renovaciones se retrasaron. Entonces pide 2 más, dijo Cain con indiferencia. Dile a Betty que cubra los gastos. Asegúrate de que estén bien diseñadas, que no parezcan salas de conferencias. Tras dar la orden, Cain ordenó a la Reina Roja que contactara a Laura. Le informó que el grupo Pent estaba a punto de adquirir 2 empresas de acero y aleación, ambas con un sólido valor de mercado y una situación financiera sólida. Además, pronto se fusionaría una empresa minera con Pent Group, aunque ese proceso tomaría conservadoramente al menos 3 meses. Cuando Laura recibió la noticia, temblaba de emoción. Había trabajado duro para triplicar los activos del grupo Pent, en gran parte gracias al éxito de la división biofarmacéutica. Sin embargo, allí estaba Cain, adquiriendo casualmente 2 importantes empresas de la industria del acero y las aleaciones con un mínimo esfuerzo. A Laura le encantaba gestionar grandes activos. Era emocionante para ella. Cain Pent le había brindado la oportunidad perfecta para disfrutar de esa pasión. Después de terminar la llamada con Laura, Cain hizo una videollamada a Betty. Tenía la intención de vender armas a los militares para reforzar su fuerza y ambiciones, asegurándose de que no dudarían al enfrentarse a Wakanda. Sin embargo, Cain no tenía ningún deseo de encontrarse con el general Ross solo, por lo que necesitaba que Betty lo acompañara. Betty se encargaría de los contratos militares, mientras Cain planeaba discutir algunos asuntos confidenciales con el general Ross. ¿Qué beneficios podría traer una guerra en Oriente Medio? Un barril de petróleo cuesta apenas unas decenas de dólares, mientras que un gramo de vibranio vale decenas de miles. Wakanda posee minas de vibranio y tecnologías avanzadas inimaginables. Hasta un niño podía ver cuál era el objetivo más inteligente. Después de un rato, Sharon Mia se acercó, su tono ligeramente formal. Señor Pent, ¿quiere algo de beber? No hace falta que me mimes, respondió Cain con naturalidad. Ah, y señorita Mia, empiece a coleccionar vinos finos para mí. Si hay subastas o coleccionistas privados que los vendan, cómprelos. De repente, recordó que cuando regresara al mundo ninja, Tsunade probablemente saquearía todo el vino que tenía guardado.
Por cierto, búscate un buen maquillador. Probablemente te verías genial con maquillaje, aunque no lo necesites. Sharon Mia inhaló profundamente ante el comentario y luego respondió con una leve sonrisa controlada. Entendido, señor Pent. Al llegar a Nueva York, el chofer de Cain ya los esperaba en el aeropuerto. En este sentido, Sharon fue notablemente eficiente, gestionando los trámites a la perfección. Sin embargo, no acompañó a Cain más allá. No tenía autorización para ingresar a su propiedad costera de Broad Forest. Después de despedir a Cain, Sharon se subió a su propio auto y salió rápidamente del aeropuerto. Mientras conducía, su expresión se volvió fría. Activó una grabadora de seguridad y comenzó a registrar sus observaciones. Influencia desconocida, presunta implicación en recientes turbulencias mineras. Adquisiciones secretas con Newdale Metallurgical. Detesta la decoración corporativa. Prefiere los dulces. Dudó un momento antes de añadir otra nota. Posiblemente se sintió atraído por Sharon Mia cuando usaba maquillaje. Mostró un interés mínimo en los auxiliares de vuelo a bordo. Al mirar los datos registrados, Sharon Carter no pudo evitar la sensación de que el tiempo que habían pasado juntos había sido demasiado breve. Aún así, con esta información, combinada con el material de vídeo que había capturado discretamente, creía que podía extraer información valiosa. Armada con estos detalles, Sharon Carter estaba segura de que podría investigar más a fondo las actividades de Cain. Dados sus vínculos con el suero del supersoldado, Cain Pent ya estaba clasificado como un archivo de alto secreto de nivel 7 dentro de Shield. Chapter 289, C185, 1. Director Fury, necesito un equipo de análisis de datos, preferiblemente expertos en informática, investigación biológica y análisis psicológico. Después de regresar a casa, Sharon Carter solicitó apoyo adicional a Nick Fury. En su vuelo anterior, había oído algo sobre supersoldados, pero la fuente había guardado silencio. Ahora, necesitaba más equipos logísticos para investigar más a fondo. Al otro lado de la línea, Nick Fury preguntó, ¿encontraste algo? Algunas pistas útiles. Sharon sacó a relucir los informes pertinentes mientras hablaba. El grupo Pent no solo cuenta con respaldo militar. Si bien su empresa biofarmacéutica es rentable, sus ingresos por sí solos no bastarían para adquirir Berlin Mini ni Newdale Metallurgy. Alguien ha estado facilitando estos acuerdos entre bastidores. Las fusiones ya se han concretado y estamos listos para enviar un equipo a investigar. Un vistazo rápido a las noticias confirmó sus sospechas. A pesar de la escala de las adquisiciones, apenas había habido cobertura mediática. Alguien está ocultando información deliberadamente sobre el grupo Pent, continuó. Un acuerdo de esta magnitud, y ni siquiera hubo una conferencia de prensa. Si de verdad tienen acceso al suero de supersoldado, entonces su centro de investigación biológica y la mansión Pent son nuestras mejores pistas. La voz de Nick Fury llegó por la línea. Busca todo lo que puedas. Haré que Coulson reúna un equipo de especialistas para que te ayuden. A quien necesites, lo tendrás. El creciente número de escuadrones de supersoldados dentro del ejército de E.U. había llamado la atención de Shield. La producción de masa de supersoldados requería una tecnología muy avanzada, una tecnología que ahora parecía estar en manos privadas. Lo que preocupó aún más a Shield fue que, además de trabajar con los militares, el grupo Pent también había desarrollado un agente regenerativo, una sustancia con efectos parciales del suero del supersoldado. A pesar del extenso análisis interno, Shield tenía muy pocos materiales y muestras para avanzar. Aparte de confirmar la capacidad del agente regenerativo para curar rápidamente el tejido humano, sus investigaciones no aportaron mucho a sus investigaciones. Y los desconocidos eran peligrosos. Si Shield entendiera completamente la verdadera fuerza e influencia detrás del grupo Pent, tal vez la organización no estaría tan preocupada. Pero hasta entonces, tenían que descubrir todos los secretos que pudieran suponer una amenaza para la Tierra y la humanidad. Sharon insistió. Director Fury, también deberíamos enviar a otro agente para infiltrarse en la red de Betty Ross. Ella es la clave de todo esto. Pero lleva 2 meses en Sokovia en una misión benéfica, Coulson se pondrá en contacto contigo pronto, interrumpió Fury. Y con esto finalizó la llamada. Sharon exhaló, mirando fijamente su pantalla. Fury no había dado una respuesta directa, pero ella podía adivinar lo que significaba. Ya había enviado a alguien. La jerarquía dentro de Shield estaba altamente compartimentada, incluso internamente. Los agentes de campo que trabajaban de forma encubierta rara vez sabían quiénes eran sus colegas, incluso si estaban en la misma misión. Y aunque Sharon era una agente de nivel 5, todavía era una novata en los rangos superiores de Shield. Por ahora, solo podía esperar. Solo un agente de octavo nivel es considerado un operativo de alto secreto en Shield, lo que le otorga acceso a toda la información clasificada hasta el nivel 7. Está bien, dale algo de tiempo, Sharon Carter chasqueó la lengua, frustrada. Recopilar información estaba resultando mucho más difícil de lo que esperaba. La oportunidad de conocer a Cain Pent fue extremadamente rara. Incluso después de pasar meses con Betty Ross, solo había logrado verlo una vez, y fue solo porque sutilmente la animó a enviar un avión a recogerlo. Mientras tanto, después de entregar la nueva tecnología de armas, Banco y su hijo comenzaron la investigación y el desarrollo. La construcción de la colmena subterránea estaba ahora enteramente en manos de la Reina Roja, cuyas habilidades superiores de planificación le permitieron coordinar eficientemente una fuerza laboral de 100.000 personas sin problemas. Actualmente, Banco y su hijo se centraban en mejorar las armas de Umbrella. Los soldados estándar pronto estarían equipados con armas de fuego personales avanzadas, mientras que los supersoldados recibirían equipo personalizado diseñado para maximizar sus habilidades únicas. En la actualidad, Umbrella solo tenía 5 supersoldados conocidos que operaban públicamente, pero en las sombras había 21 más. Sin embargo, Cain había decidido detener la producción de supersoldados, ya que los guerreros biomecánicos demostraron ser más fuertes, más baratos y más obedientes. Después de regresar de Sokovia, Betty Ross también trajo a los gemelos Maximoff. Como ya era tarde cuando llegaron a Nueva York, Betty los llevó directamente a Pent Manor en Broad Forest. Cuando entró, inmediatamente dio un paso adelante para abrazar a Cain y dijo en voz baja: era demasiado tarde para organizar algo más, así que los traje directamente aquí. Ya veo, respondió Cain. Luego dirigió su atención a Pietro y Wanda, ofreciéndoles una sonrisa tranquila pero acogedora. Siéntense. Sé que tienen muchas preguntas, pero el hecho de que estén aquí sugiere que están dispuestos a acompañarme. Haré todo lo posible por responder a todo lo que necesiten saber. Los gemelos intercambiaron una mirada antes de que Pietro hablara primero.
Señor Pent, ¿por qué nos buscó? Porque tus habilidades tienen un valor de investigación increíble, respondió Cain sin dudarlo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pietro Maximoff, tu velocidad máxima registrada al correr es de 100 metros en 3 segundos, lo que te hace más rápido que el Capitán América, incluso después de que lo mejoraran con el suero del supersoldado. Wanda Maximoff, posees habilidades telequinéticas lo suficientemente fuertes como para levantar objetos pesados, así como la capacidad de influir en las mentes. Por suerte, te contuviste y no atacaste a Betty por el camino, lo que me dice que tienes control sobre tus poderes. Chapter 290, C185, 2. Cuando Cain terminó de recitar su información detallada, observó cómo los gemelos se tensaban y sus cuerpos se ponían ligeramente rígidos. Hizo un gesto de desdén con la mano. Tranquilo. Si no conociera ya tus habilidades, no me habría molestado en invitarte. Tus poderes son valiosos, y si logramos comprender sus principios, podríamos replicarlos. Algo realmente innovador. Wanda entrecerró los ojos. Entonces, ¿quieres experimentar con nosotros? Cain la miró fijamente. Solo con su consentimiento, aclaró. Sus habilidades aún están en sus inicios. Puedo ayudarles a desarrollarlas, a refinarlas, y a cambio les pagaré. También puedo ofrecerles soluciones a los problemas que les preocupan. La expresión de Pietro se endureció. ¿Sabes qué queremos? Es venganza, ¿verdad? Por los misiles Stark. El tono de Cain era indiferente. Odias a Tony Stark. De hecho, mucha gente en mi compañía siente lo mismo. Biólogos, físicos soviéticos y sus hijos. Dada la personalidad de Stark, diría que hay mucha más gente que lo desprecia que a la que le cae bien. Se reclinó ligeramente. Si buscas vengarte de Tony Stark, puedo ofrecerte ayuda, equipos legales y apoyo estratégico. Que lo consigas o no depende de ti. En ese momento, una bandeja de té a lo lejos empezó a acercarse a ellos, aunque no flotaba exactamente. Debajo de la bandeja, una cola serpenteante se deslizaba por el suelo, llevándola sin esfuerzo. La serpiente verde subió a la mesa que estaba frente al sofá, colocando cuidadosamente la bandeja con su cola. Luego, con movimientos precisos, enganchó la tetera y vertió té negro en tazas para Cain y Betty. Betty se quedó mirando el té, preguntándose por un momento si se habría estado esforzando demasiado últimamente. Los gemelos Maximoff intercambiaron miradas escépticas, como si acabaran de entrar en una especie de extraño zoológico de domesticación. Ni siquiera el Dr. Dolittle sería capaz de hacer algo así. Cain tomó su té sin pensarlo 2 veces. Gracias. Nada de postre por ahora. Ve a descansar o ve a la casa de al lado. La serpiente verde dudó un momento, Cain sintió que quería ver la televisión, pero después de un momento, se deslizó lentamente hacia otro lado. La breve interrupción cambió el ambiente, y Pietro finalmente habló. Señor Pent, ¿podemos pensarlo? Claro. Hay muchas casas cerca. Elige la que te guste. Eso sí, no te acerques a la playa. Cain estuvo de acuerdo de inmediato. Podía sentir cómo la vacilación de los gemelos Maximoff se suavizaba. Tenían objetivos, pero pocos aliados. No temían a Industrias Stark, pero comprendían su propio valor. No había mucha gente en el mundo que pudiera ofrecerles opciones reales. Cain era una. Hydra era otra. En ese momento, Pietro y Wanda ni siquiera tenían un diploma de preparatoria. Si no se unían a Cain, tendrían que depender de sus propias habilidades para sobrevivir, y tarde o temprano, alguien los encontraría. Ese camino conduciría inevitablemente a un conflicto con el gobierno o a una celda de prisión. No fue una elección difícil. Después de que los gemelos Maximoff se instalaron, Betty abrazó a Cain en cuanto se quedaron solos. Lo extrañaba profundamente. Hacía demasiado tiempo que no lo veía. Más tarde, Cain y Betty subieron a un jet privado a Los Ángeles, rumbo a una base militar para visitar al padre de Betty, Thaddeus Ross. Si no estaba de misión, solía quedarse allí. Esta vez no viajaban solos. Además del asistente de Betty y sus guardaespaldas, también habían traído un equipo de probadores de armas. Después de varias demostraciones, casi todos los oficiales militares de alto rango en la base militar tenían sus ojos puestos en el último armamento militar de Pentgrove, y les gustó lo que vieron. Potencia, comodidad y el paquete de armadura de exoesqueleto auxiliar que lo acompaña. Estas mejoras permiten que un soldado común iguale la destreza en combate y las capacidades destructivas de un supersoldado. Además, proporcionan apoyo de retaguardia y capacidades de contraofensiva, garantizando que los soldados en el campo de batalla reciban más asistencia. ¿El costo? Solo $120.000 por soldado. Incluso considerando los satélites espaciales y los sistemas personalizados, el gasto total no superaría los $500 millones. Considerando el presupuesto anual del ejército estadounidense, esta era una suma insignificante. Con este equipo, la fuerza del ejército estadounidense alcanzaría un nivel completamente nuevo. Mientras los oficiales militares debatían y discutían la propuesta, el general Ross llamó a Cain aparte. Su propia opinión ya había sido clara. El resto debía ser ultimado por los superiores y presentado al comité de presupuesto de la Casa Blanca. Cain, ¿qué buscas exactamente? Ahora estás vendiendo armas nuevas a los militares. Cain sonrió. ¿Por qué asume que tengo segundas intenciones, general Ross? Son solo negocios, puramente lucrativos. La división de armas del grupo Osborn prosperaba antes de que yo asumiera el control. Ahora que es mía, no pienso permitir que decaiga. Ross observó a Cain un momento antes de hablar lentamente. Eso espero. Pero no metas a Betty en esto. No le gustan estas cosas. ¿Cuál es tu punto? Preguntó Cain, fingiendo inocencia. Ross dejó escapar un resoplido frío antes de decir, aparte de la guerra, ¿qué más surge del avance del armamento? Cain rió entre dientes. Claro que lo entiendo. Pero hay un detalle importante. Betty puede detestar la guerra, pero también me ama. Chapter 291, C186, 1. África. Un hombre estaba cubierto de pequeñas heridas, con la cara arañada por espinas y ramas, y su traje hecho jirones. Corría presa del pánico, con un equipo de agentes de campo de S.H.I.E.L.D. pisándole los talones. Tras correr tanto tiempo, el hombre de mediana edad estaba casi exhausto. Si no fuera por el refugio seguro que se avecinaba, alguien tan mimado como él jamás habría corrido tan lejos. No se oyeron disparos detrás de él. Probablemente sus hombres habían sido asesinados o capturados. No puede caer en manos de S.H.I.E.L.D. en absoluto. Este hombre era un capo de la droga y había llamado la atención de S.H.I.E.L.D. al descubrir algo increíble. Pero también era audaz, lo suficientemente temerario como para creer que podía enfrentarse a los agentes de S.H.I.E.L.D. sin consecuencias. Cuando los descubrió husmeando, no dudó en atacar primero.
Los agentes, hombres y mujeres, que se infiltraron en su territorio sufrieron una muerte miserable. Ese único acto, combinado con el extraño objeto que había obtenido, llevó a Shield a responder con una fuerza abrumadora. 3 equipos completos de agentes de campo de nivel 6, más tropas de respaldo, descendieron sobre su fortaleza. Aniquilaron toda su organización. Pero el propio capo de la droga había logrado escapar y ya había hecho un trato con alguien poderoso. Si pudiera llegar a un lugar seguro, les vendería el objeto y, a cambio, conseguiría un borrón y cuenta nueva y acceso a su riqueza oculta. Todo es por culpa de esos dos cabrones. ¿Por qué tengo que entregar lo que encontré? Maldita sea. Más de 10 años construyendo mi imperio, se esfumaron así como así. Pero mientras lo venda, puedo conseguir una nueva identidad, ¿aún tengo dinero ahorrado? Su murmullo frenético se interrumpió cuando se estrelló de cabeza contra algo invisible. Auge. Aturdido, se tambaleó hacia atrás, parpadeando mientras una energía azul ondulaba en el aire ante él. Una enorme y brillante cúpula de luz titiló brevemente antes de desvanecerse en la invisibilidad una vez más. Si no hubiera chocado contra él, tal vez nunca lo habría notado. Sus ojos se abrieron con un alivio frenético. Ya está aquí. Lo conseguí. Oye. Ven a buscarme. Tengo el artículo. El capo de la droga golpeó la barrera invisible de Wakanda, con la voz impregnada de desesperación. Pero el campo de fuerza de alta tecnología absorbió el impacto silenciosamente, haciendo inútiles sus gritos. Déjame entrar. No quieres esa maldita cosa. Golpeó la barrera con los puños, lanzando miradas nerviosas por encima del hombro. Si Shield lo alcanzaba antes de que lo atraparan, estaba perdido. Wakanda en Wakanda, la guardia fronteriza encargada de vigilar la barrera invisible observó lo que ocurría. Sin dudarlo, envió un informe al rey Chaka. Poco tiempo después, Chaka llegó al lugar, flanqueado por las Dora Milaje. ¿Qué pasa, Darky? Preguntó. El guardia fronterizo, Darky, hizo un gesto hacia el hombre desesperado que todavía golpeaba la barrera. Su majestad, este capo de la droga se está comportando de forma extraña. Vino directo a Wakanda, gritando que tenía algo valioso. Ese objeto parece ser la razón por la que Shield lo busca. La expresión de Chaka se oscureció ante la mención de Shield. ¿Shield lo persigue? Preguntó. ¿Sabemos qué es? Darky negó con la cabeza. Todavía no. Pero Shield ya ha aniquilado toda su operación, lo que significa que lo que sea que llegue consigo es extremadamente importante para ellos. Ella miró a su rey en busca de orientación. ¿Cuáles son sus órdenes, su majestad? Después de pensar por un momento, Chaka ordenó. No necesitamos contacto frecuente con Shield. Haz que los guardias cercanos alejen a este hombre. Como rey de Wakanda, Chaka se crió bajo la estricta política de aislamiento de la nación. Salvo los intercambios necesarios, Wakanda rara vez interactuaba con otros países u organizaciones. Este secretismo fue la razón por la que incluso Hydra permaneció ignorante de la verdadera naturaleza de Wakanda. Sin embargo, algo en esta situación parecía extraño. Wakanda no aparecía en el radar, y para el resto de los satélites del mundo, no era más que una extensión vacía de pradera africana. Entonces, ¿cómo había logrado este capo de la droga volar y aterrizar tan cerca, dirigiéndose directamente a Wakanda? Averigüen quién ha estado en contacto con este hombre desde el principio de esta terrible experiencia, ordenó Chaka. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se marchó con sus guardias reales. Fuera de la barrera de Wakanda, malditos bastardos deshonestos. El capo de la droga, de mediana edad, llevaba gritando una eternidad, pero la barrera invisible de Wakanda seguía inquebrantable. Su frustración se convirtió poco a poco en pavor. No quieres esa maldita cosa. De repente, silbido. Una entrada de 2 metros de ancho se abrió silenciosamente en la barrera. Del interior, aparecieron 2 mujeres calvas y de piel oscura, cada una empuñando una larga lanza. Su presencia era imponente, sus expresiones indescifrables. El rostro del capo de la droga se iluminó con alivio. Por fin. ¿Por qué demonios tardaste tanto? Shield está justo detrás. Antes de que pudiera terminar, una de las mujeres empujó su lanza hacia adelante, y el frío metal presionó contra su garganta. Su voz era tranquila pero inquebrantablemente firme. Vete. Ahora. El capo de la droga se quedó paralizado y su confianza se evaporó. ¿Qué? ¿Qué haces? Teníamos un trato. ¿No quieres el objeto? Sal de Wakanda. Inmediatamente. Pero, antes de que pudiera discutir más, un movimiento en la distancia llamó su atención. Chapter 292. C-186, 2. 2 agentes de campo de Shield emergieron de entre los árboles, con las pistolas en alto. Habían estado rastreando al capo, pero ahora vieron algo inesperado. La barrera, las 2 mujeres armadas, la tecnología de aspecto avanzado. Un agente inmediatamente gritó una orden. Señora, baje las armas y ríndase. Está bajo la jurisdicción de Shield y debe someterse a un interrogatorio. La mirada del capo de la droga oscilaba entre los agentes y los guardias wakandianos. Estaba desarmado, superado en número y acorralado. Su garganta seguía presionada contra el filo de la lanza. Los agentes de Shield no reconocieron a estas mujeres ni sabían de ninguna facción que operara en la zona. Pero por su atuendo y armamento, era evidente que no eran simples mercenarias. ¿Fueron ellos quienes acordaron comprarle el artículo 084 al capo de la droga? No, espera, escucha. Estoy aquí para hacer un trato. Gritó de repente el capo de la droga, aterrorizado. Su voz se quebró al sentir el pánico. Levantó las manos y se tambaleó hacia atrás. Pero entonces su rostro se contorsionó de dolor. Un crujido espantoso resonó en el aire. Su piel se abultó de forma antinatural, tornándose de un rojo intenso y luego morada. Y en el lapso de segundos auge. Su cuerpo explotó. Fragmentos de sangre, carne y huesos salpicaron el suelo, tiñendo el aire con el hedor de carne quemada. Siguió un silencio atónito. Los agentes de Shield y los guardias de Wakanda permanecieron inmóviles, mirando los horripilantes restos. Algo, o alguien, había provocado su muerte. Y lo que fuera que había pasado y no había sido natural. ¿Por qué murieron tan repentinamente? Los 2 agentes de Shield inmediatamente sospecharon de las guardias wakandianas. Con los ojos llenos de alarma, se dispersaron, apuntando con sus armas mientras una de ellas gritaba. Levanten las manos y ríndanse inmediatamente o abriremos fuego. Háganlo ahora. Esto es Wakanda. Una de las guardias femeninas comenzó a responder con enojo, pero el guerrero a su lado la detuvo con un gesto firme. Toda esta situación parecía extraña, antinatural.
En lugar de agravar el conflicto, debían informarle a su majestad. Pero antes de que pudieran actuar, uno de los agentes de S.H.I.E.L.D. sufrió una convulsión repentina, y todo su cuerpo se hinchó de forma grotesca. Su piel adquirió un rojo alarmante, y sus venas se hincharon de forma antinatural. Y luego, auge. Al igual que el capo de la droga antes que él, el agente explotó en una lluvia de sangre y vísceras. Su compañera apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que le ocurriera lo mismo. Con pura fuerza de voluntad, logró presionar su señal de socorro justo antes de que su cuerpo se desgarrara, rociando a los dos guardias wakandianos con una neblina espantosa. Por un momento, el campo de batalla quedó en silencio, salvo por el repugnante sonido de la carne golpeando el suelo. ¿Lo que está sucediendo? Los dos guardias wakandianos contemplaron los restos con incredulidad. 3 personas acababan de estallar espontáneamente frente a ellos. Y para colmo, la sangre y la carne desgarrada no se comportaban con normalidad. Los restos se disolvían, descomponiéndose rápidamente como si una reacción química acelerara la descomposición. En cuestión de segundos, los cuerpos quedaron irreconocibles. Una de las guardias apretó su lanza con más fuerza. Manténganse alerta. El equipo técnico está en camino. En ese momento, la voz de Chaka llegó a través de sus auriculares. He visto las imágenes. Algo anda mal. Proceda con precaución. Desde su transmisión de vigilancia, Chaka lo había observado todo. Su creciente inquietud era ahora innegable. Cualquiera que observara asumiría que Wakanda era responsable de estas muertes, pero sus guerreros no habían hecho nada. Esto fue una trampa. Alguien estaba incriminando deliberadamente a Wakanda. La voz de Chaka era tranquila pero firme. Averigua exactamente cómo murieron. Luego, contacta con S.H.I.E.L.D. Ya se había reunido con S.H.I.E.L.D. Su director, Nick Fury, era un hombre tan negro como él. Quizá aún había margen para la diplomacia. Pero quienquiera que estuviera orquestando esto claramente quería una guerra. El plan de Hydra en otra parte, en una habitación poco iluminada, Gideon Malik estaba reclinado, mirando las imágenes de vigilancia con una sonrisa burlancia. Frente a él, Cain exhaló bruscamente. Obra de Hydra, sin duda. Pero no encontrará Wakanda rastros de la verdad. Malik simplemente negó con la cabeza. No encontrarán nada. Rebobinó la grabación y vio cómo el capo de la droga desempeñaba su papel a la perfección. Una simple inyección de sí, combinada con un alucinógeno de efecto retardado, suficiente para que actuara exactamente como queríamos. Y el agente de Hydra, un sacrificio necesario para algo mucho mayor. Cain permaneció en silencio mientras Malik cerraba el vídeo. Esta era la última transmisión que S.H.I.E.L.D. había recibido antes de la explosión. Y gracias a la influencia interna de Hydra, había sido copiada y editada antes de llegar a las altas esferas de S.H.I.E.L.D. Cuando concluya la investigación oficial, solo habrá un culpable obvio. Wakanda. Solo decirlo no es suficiente. Malik asintió. Exactamente. Por eso, en 3 días, 2 aviones de combate de distintos contratistas de defensa estadounidenses se estrellarán accidentalmente en Wakanda. El contraalmirante Black exigirá una investigación exhaustiva en cuanto se entere. Es una lástima que la gente ingenua de Wakanda te tenga como enemigo. Cain comentó con una sonrisa burlancia. El contraalmirante Black era conocido por su línea dura dentro de la Fuerza Aérea. Una vez involucrado, no se detendría hasta descubrir los secretos de Wakanda. Mientras tanto, el actual rey de Wakanda, Chaka, era notoriamente aislacionista. Jamás permitiría que el ejército estadounidense realizara una búsqueda dentro de las fronteras wakandianas. Esa fue la tormenta perfecta. El ejército estadounidense recurriría a S.H.I.E.L.D. para una evaluación de inteligencia sobre Wakanda. Y con Hydra al mando, la narrativa sería clara. Wakanda era una amenaza. Una vez que el miedo se apoderó de la situación, no se detendría allí. Generales como Thaddeus Ross, ya conocido por su postura agresiva en materia de seguridad nacional, impulsarían la acción militar. Y con el 90% de la Casa Blanca y el Congreso dispuestos a respaldar una intervención, Wakanda no tendría forma de escapar al escrutinio. Cain rió entre dientes. La verdad es que da igual si Wakanda fue realmente responsable o no. Mientras siga siendo una nación desconocida fuera del control de Estados Unidos, la Casa Blanca no lo dejará pasar. Destrozarán Wakanda buscando respuestas, al menos hasta que estén seguros de que ya no representa una amenaza. Solo cuando hayan obligado a Estados Unidos a poner Wakanda bajo control considerarán dejarlo ir. Satisfecho con el plan, Cain se levantó y se estiró. Muy bien, me voy a Nueva York, señor Malik. Malik lo observó y de repente preguntó. Cain, ¿cómo lo hiciste exactamente? Cain sonrió, con un brillo travieso en los ojos. La misma tecnología que Cráneo Rojo desarrolló hace más de 60 años. Hasta ahora, soy el único que sabe usarla. Sinceramente, Malik, guardar el Tesseracto bajo llave en S.H.I.E.L.D. es un desperdicio. ¿Has pensado alguna vez en donarlo a un museo? ¿Que el público lo vea? Dicho esto, se dio la vuelta y salió casualmente de la habitación, todavía sonriendo. Segundos después, el asistente de Malik entró, negando con la cabeza en silencio. Igual que la última vez, el sistema de seguridad había sido hackeado. No había audio, ni vídeo, ni registro de cómo había salido Cain. Malik solo podía adivinar. Cualquiera que fuera el método que Cain estaba usando, tenía que estar conectado al Tesseracto, la misma tecnología que Cráneo Rojo alguna vez había controlado. Chapter 293. C187. 1. Fury, necesito una explicación. Con respecto a este artículo 084, se han pedido 4 agentes, y ahora simplemente lo archivan. La agente de S.H.I.E.L.D., Victoria Han, agente de nivel 7, se enfrentó a Nick Fury. La misión había fracasado, 4 subordinados habían muerto y ni siquiera tenía acceso a información sobre la otra parte involucrada. Esto era inaceptable. Un fracaso como este no tenía cabida en su historial. La explicación es que desconozco toda la verdad, respondió Fury. Lo que sí sé es que hay una tercera persona involucrada, una que ni S.H.I.E.L.D. ni Wakanda conocen. Agente Han, concéntrese en sus propias tareas. Con eso, Fury la despidió, negándose a revelar nada más. Aunque Wakanda había dado una explicación, Fury se mantenía escéptico. Sospechaba una intervención externa, pero tampoco descartaba la posibilidad de que Wakanda estuviera orquestando la situación para sus propios fines. Como nación muy avanzada pero aislacionista, Wakanda era casi impenetrable, incluso para S.H.I.E.L.D. De hecho, Fury solo se enteró de su existencia cuando la propia Wakanda decidió hacer contacto con el mundo exterior. No mucho después de que Victoria Han se fuera, Fury recibió un mensaje de Alexander Bierce, solicitando su presencia en su oficina.
Pierce, exdirector de SHIELD, ahora sirve como enlace entre el Consejo de Seguridad Mundial y la agencia. Junto con Malik, una de las figuras clave del Consejo, estuvo involucrado en la supervisión de la operación relacionada con Wakanda. Entre los dos, ejercían suficiente autoridad como para que Fury no tuviera más opción que tomarlos en serio. Al entrar en la oficina de Pierce, Fury fue directo al grano. ¿Qué pasa, Pierce? Pierce activó un proyector y mostró imágenes de noticias. ¿No has visto los informes? 2 aviones de combate estadounidenses se estrellaron aquí durante una patrulla de rutina. Se desconoce la causa. Ahora, el general Black está presionando para que se realice una investigación exhaustiva. Fury entrecerró los ojos al reconocer el lugar del accidente. Wakanda. Algunos de los hombres del agente Han también tuvieron un incidente allí, un mal presentimiento lo invadió. Se volvió hacia Pierce. Pierce, hay una conspiración. Primero tenemos que investigar. Pierce negó con la cabeza. No está en mis manos. Te apoyaría, pero los militares ya han solicitado la autorización del Consejo y la han aprobado por unanimidad. Extendió las manos en un gesto de impotencia. Puedo conseguirte 2 días para investigar. Después, tendré que elaborar un informe completo sobre Wakanda, incluyendo la operación de Han. Atravesar, Fury, esta es la decisión del Consejo. Tienes 2 días. Fury estudió la expresión de Pierce y supo que no había lugar para la negociación. El general Black era conocido por su postura agresiva. Comprar 2 días ya era un favor para SHIELD. Pero descubrir la verdad en tan poco tiempo, casi imposible, a menos que Wakanda estuviera dispuesta a cooperar. Pero desde la postura de Wakanda, estaba claro que para ellos era imposible tomar tal decisión. Esta nación aún no se había unido a ningún sindicato ni comunidad internacional, ni siquiera las Naciones Unidas. Nick Fury sabía que los países liderados por Estados Unidos nunca tolerarían que una nación desconocida y muy avanzada emergiera repentinamente en el escenario mundial. Si Wakanda fuera expuesta, la guerra sería inevitable. Pero ahora, no podía detenerlo. En 2 días, ni siquiera tendría tiempo de convencer a T'Chaka. El cuerpo de la gente que le habían devuelto ya estaba descompuesto, irreconocible, reducido a poco más que una botella de líquido repugnante. Mientras tanto, los 2 cazas estadounidenses derribados habían quedado completamente destruidos, sin dejar rastro. SHIELD no tenía pistas ni pruebas, nada con qué trabajar. Lo siento, cariño, estoy agotada. El rostro de Betty estaba sonrojado, una mezcla de cansancio y placer persistente. Con su complexión normal, aguantar 3 rondas en una sola noche ya la estaba poniendo al límite después de un largo día. Betty, creo que deberías considerar tomar el suero, dijo Cain mientras la veía esforzarse por mantener los ojos abiertos. Si sigues así, te cansarás. Entre lidiar con las amenazas externas y mantenerse al día con las exigencias físicas de su relación, Betty necesitaba fortalecer su cuerpo. Sin embargo, el suero del supersoldado tuvo que ser modificado con cuidado. Ella ya era alta y él no quería que se convirtiera en una guerrera de pleno derecho. Ya verás, me voy a dormir, murmuró Betty antes de quedarse dormida casi al instante. Ella estaba completamente agotada últimamente. En Sokovia, gestionar las donaciones benéficas era fácil. Solo tenía que dar órdenes y sus asistentes se encargaban del resto. Pero ahora, tras regresar a Estados Unidos, la carga de trabajo se había multiplicado. Fusionar el Centro de Investigación Biológica con Eugene Biotech, manejar los contratos militares de Umbrella y supervisar otros innumerables asuntos habían agotado su energía. En el mundo de Cain, Laura manejaba su imperio financiero, pero Betty era responsable de sus activos y conexiones militares. Por suerte, todo iba mejor ahora. Con la ayuda de la IA de la Reina Roja, Betty tenía mucha menos presión que antes. Recientemente, Umbrella había estado realizando importantes cambios. Su expansión comercial se había detenido, pero se había reunido una fuerza mercenaria privada de 300 agentes, lista para la inevitable guerra con Wakanda. Tras una conversación detallada con el general Ross, Cain también había comenzado a trabajar con sus aliados para impulsar una acción militar a gran escala. De ser necesario, cualquier tipo de ataque, salvo el nuclear, estaba sobre la mesa. Ross necesitaba créditos de guerra y estaba preparando un escuadrón de supersoldados mientras entrenaba rápidamente las tropas para dominar las armas avanzadas que Cain había suministrado. Las armas serían entregadas en 3 meses, pero necesitaban estar listas para el combate mucho antes. Cain no iba a perderse el botín de la caída de Wakanda. Si la nación era derrocada, los primeros en entrar se harían un festín, los demás solo recibirían migajas. Como la empresa militar privada de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, Umbrella estaba más que calificada para un contrato militar directo con el gobierno estadounidense. Chapter 294, C-187, 2. Más importante aún, Cain y el general Ross ya habían acordado. Umbrella sería colocada directamente en la cadena de mando. Mientras las fuerzas de Umbrella fueran las primeras en traspasar las fronteras de Wakanda, Cain tendría la oportunidad perfecta. La Reina Roja podía hackear sus sistemas y robar datos vitales, mientras que sus supersoldados tomarían la mayor cantidad de vibranium posible antes de que alguien más pudiera reaccionar. Aunque Malik y Ross le prometieron a Cain una parte de la minería de vibranium de Wakanda, lo que Cain realmente quería era las reservas acumuladas de Wakanda a lo largo de los años. Una fortuna inconmensurable. Poco después, el ejército estadounidense recibió una evaluación de inteligencia sobre Wakanda por parte de SHIELD, junto con una calificación de amistad clasificada. Sin embargo, los altos mandos militares ignoraron por completo la evaluación de Nick Fury. Los agentes de SHIELD habían sido asesinados por el enemigo, y aún así, la agencia tuvo la audacia de sugerir que Wakanda no representaba una amenaza inmediata. Para los generales, el informe de Fury no valía nada. De hecho, ya estaban considerando recomendar que el Congreso recortara por completo la financiación de la Asociación del Consejo de Seguridad Mundial. 2 propuestas: reevaluación de la amenaza militar y el estatus internacional de Wakanda y posesión de armas de destrucción masiva y actividades terroristas por parte de Wakanda ya habían llegado al escritorio del presidente y estaban programadas para ser presentadas al Congreso. Si tanto el presidente como el Congreso aprobaran la reevaluación, Estados Unidos tendría luz verde para iniciar operaciones de evaluación y control contra Wakanda. Incluso antes de que se tomara una decisión final, el FBI y la CIA ya habían recibido la tarea de investigar Wakanda. El presidente no estaba dispuesto a confiar únicamente en el criterio militar. Quería que sus propias agencias de inteligencia verificaran la situación. Si estallara una guerra, Estados Unidos probablemente movilizaría a otras naciones para que se unieran al esfuerzo.
A diferencia de Afganistán o Siria, Wakanda no era un país subdesarrollado y devastado por la guerra. Era una superpotencia tecnológica. En cuanto a equipamiento e infraestructura militar, Wakanda superó ampliamente a Estados Unidos. Sin embargo, su mayor debilidad fue su reducida población. Si bien Wakanda podía aprovechar su tecnología avanzada contra Estados Unidos, no tendría ninguna oportunidad contra un ataque coordinado de varias naciones desarrolladas. Aún así, lanzar una guerra a gran escala contra Wakanda requería al menos un año de preparación. Pero el preludio de la guerra ya había comenzado. La Reina Roja había estado trabajando arduamente manipulando las narrativas en línea y el discurso público se estaba calentando. La amenaza de Wakanda y sus presuntos vínculos con el terrorismo estaban ahora siendo ampliamente discutidos. África ya albergaba numerosas organizaciones militantes, muchas de las cuales se dedicaban al terrorismo. Con los estímulos adecuados, no sería difícil vincular algunas de ellas con Wakanda. De todos modos, la mayoría de la gente no podía distinguir la diferencia entre las facciones africanas. Después de todo, para ellos, todas parecían iguales. Mientras tanto, el Centro de Investigación Biológica había experimentado una importante expansión. Se estaba construyendo una enorme instalación subterránea de 5 plantas adicionales, protegida por 85 agentes de seguridad. La IA de la Reina Roja controlaba directamente el sistema de seguridad. Si se produjera una intrusión, todas las entradas y salidas se cerrarían inmediatamente, incluso los conductos de ventilación se sellarían. Cualquier intruso no autorizado que intentara colarse se enfrentaría a un destino espantoso. Quedaría reducido a nada más que carne y huesos destrozados. Después de que Pietro y Wanda aceptaron la invitación de Kaine, se trasladaron cerca de su propiedad en Broad Forest. Ahora, solo necesitaban presentarse diariamente en el Centro de Investigación Biológica para realizar análisis de sangre, lo que permitía al equipo de Kaine estudiar en profundidad sus habilidades únicas. Kaine sabía que las habilidades de Wanda provenían de la magia del caos, pero los poderes de Pietro eran un asunto diferente. Comprender sus orígenes podría conducir a nuevos descubrimientos, y si su velocidad pudiera replicarse, sería un recurso valioso. Además, Pietro no era necesariamente la persona más rápida de la Tierra. Mientras Kaine revisaba el progreso de la investigación, Wanda y Pietro acababan de terminar una ronda de análisis de sangre. En cuanto lo vieron, se acercaron rápidamente y preguntaron: «Señor Pent, ¿cuándo podemos?» «Venganza. Cuando quieras». Kaine echó un vistazo a la pantalla de proyección del laboratorio, donde se proyectaba una entrevista con Tony Stark. Podía suponer que los gemelos Maximoff se estaban impacientando. «Lo he organizado todo para ti. Un equipo legal completo, planificadores operativos e incluso he asegurado el control sobre todas las prisiones del estado de Nueva York. Incluso hay un general dispuesto a brindarte seguridad. Las únicas condiciones: no pueden atraparte y Tony Stark debe sobrevivir. Eso significa que, independientemente de que tengas éxito o fracases, no tendrás que preocuparte por enfrentar consecuencias legales, a menos que los guardaespaldas de Stark logren derrotarte. Por otro lado, si decides esperar a que tus poderes se desarrollen mejor antes de vengarte, te proporcionaré todo lo que necesites. Villas, yates, e incluso educación si eso es lo que deseas. Tendrás total libertad, siempre que cooperes con la investigación». Las palabras de Kaine dejaron a Wanda y Pietro atónitos por un momento. No se lo esperaban. Él no estaba ofreciendo vengarse de Stark por ellos, les estaba dando los medios para hacerlo ellos mismos. Pero eso estuvo bien. Desde el principio, habían jurado vengarse con sus propias manos. Habían vivido 10 días bajo la sombra de un misil que podía explotar en cualquier momento. Nadie podía comprender el terror absoluto de aquella experiencia. «Gracias por su ayuda, señor Pent». «No te preocupes», dijo Kaine con una sonrisa. «El asistente de Laura te ha estado vigilando. Si necesitas algo que el grupo Pent pueda proporcionarte, habla con él». Con eso, Kaine se fue a verificar el progreso de la investigación. Chapter 295, C188, 1. ¿Un enemigo del país? Nefeltari Giri, de tan solo 14 años, ya era una princesa responsable. Había amado y valorado a su país desde pequeña, pero recientemente notó que personas como Igaram y su padre ya no tenían su habitual expresión alegre. Preocupada, decidió hablar con Igaram y pronto descubrió una noticia inquietante. Los profundos ojos azules de Divi se abrieron de par en par al mirar a Igaram. «¿Quiénes son?» «No lo sé. No he podido averiguar nada sobre ellos. Solo sé que son un grupo de criminales», dijo Igaram, sacudiendo la cabeza y con el rostro ensombrecido por la frustración. Como capitán de la Guardia del Reino, era vergonzoso para él ni siquiera descubrir las identidades de los criminales comunes. Es imposible obtener información de fuentes externas, y si seguimos investigando, podría amenazar la seguridad del país. Esos tipos no tienen miedo, y ahora mismo solo están recaudando fondos. Princesa Vivi, ¿qué piensa hacer? Vivi sonrió y preguntó: «Igaram, ¿sabes lo que estoy pensando?» «No tengo ni idea. Voy a volver al trabajo». «Espera, ¿quién eres? ¿Cómo te atreves a entrar sin permiso en el palacio?» De repente, la mirada de Igaram se dirigió a la ventana, con la voz llena de pánico. Pero Vivi no se movió. Mantuvo la mirada fija en Igaram. Si aún tuviera 7 años, podría haber caído en su distracción. Pero ya tenía 14. «Igaram, ese truco ya no funciona conmigo. No has podido engañarme desde que cumplí 8 años». Antes de que pudiera terminar su comentario triunfal, Igaram de repente la atrajo hacia sí y su expresión se volvió seria. Pasó al modo de combate, y varios cañones de armas se extendieron desde su cabello inusualmente rizado, apuntando directamente a la ventana, donde había aparecido un hombre. «Tranquilo. No soy un enemigo. Solo pasaba por aquí», dijo el hombre. «No intentes escaquearte de esto», espetó Igaram. «Apareciste justo después de que mencionamos al sindicato del crimen. Vas tras la princesa Vivi, ¿verdad? Mírame, auge». Un hechizo aturdidor golpeó la parte posterior de la cabeza de Igaram, y su gran cuerpo colapsó con un fuerte golpe. «Solo fue un malentendido», dijo el intruso con indiferencia. «Pero tu guardia te valora mucho. Me vio como una amenaza, así que tuve que dejarlo dormir un rato. Pronto despertará». Con la tensa situación calmada, Kaine se volvió hacia Nefeltari Vivi con una sonrisa encantadora. «Acabo de escuchar su conversación al pasar, y debo decir que me parece bastante interesante. ¿Te importaría contarme más?» Mientras hablaba, Kaine chasqueó los dedos y el cuerpo inconsciente de Igaram se elevó del suelo. Con un movimiento de muñeca, el guardia fue colocado con cuidado en un sofá cercano, cubriéndolo con una manta, aunque la temperatura apenas la justificaba.
Durante todo el intercambio, Cain irradiaba un aura de elegancia. Cada movimiento era refinado. Ya fueran sus gestos o la calidez de su sonrisa, todo en él parecía disipar las sospechas de Vivi. A pesar de la repentina intrusión, su comportamiento no denotaba malicia hacia Igaram. Sus palabras, acciones y etiqueta irradiaban la nobleza de un verdadero aristócrata. ¿Quién eres? Aunque la princesa Vivi no creía que Cain fuera una mala persona, no bajó la guardia. Un hombre de negocios con algo de magia, respondió Cain con una sonrisa. Acabo de perderme en el aire, así que bajé a preguntar por direcciones. ¿Y tú? Nefertari Vivi, princesa de Arabasta. Y ese es el capitán de la guardia del palacio, Igaram. Mientras la princesa Vivi hablaba, también intentaba comprender a qué se refería Cain con magia. Estaba familiarizada con las frutas del diablo, quienes las comían obtenían habilidades increíbles, así que se preguntó si el hombre que tenía delante había consumido alguna. Este es el palacio real de Arabasta, añadió. Cain se rió entre dientes y se disculpó. Ah, ya veo. Lo siento, este lugar parece mucho más grande desde fuera, pero es muy diferente de lo que esperaba que fuera un palacio. Por favor, acepte esto como una disculpa por mi intrusión no invitada. Chocolate mágico. El rostro de Vivi se sonrojó levemente ante sus palabras. El palacio de Arabasta era bastante sencillo. Desde el exterior, era poco más que una gran estructura circular, y algunas bases de la marina eran posiblemente más impresionantes. Inmediatamente, ella replicó. Padre gastó todos los gastos de manutención de la familia real para mejorar la vida de los ciudadanos de Arabasta. Un rey verdaderamente bueno, comentó Cain. Así que hablabas de los criminales que amenazan con destruir el país. Princesa Vivi, pareces bastante joven para ocuparte de estos asuntos. Llámame Vivi. Así me llama todo el mundo. Para entonces, Vivi ya desconfiaba menos de Cain. Sintiéndose más tranquila, empezó a explicarle la situación en Arabasta. Una sequía implacable, que duró más de un año, sumió al reino en la agitación. Con cada día que pasaba, la creciente ola de delincuencia desestabilizaba aún más la nación. La otrora pacífica Arabasta había cambiado drásticamente, y la tensión entre los ciudadanos estaba en su punto más alto. Además, los criminales que Igaram había descubierto solo aumentaban sus preocupaciones. Vivi siempre había amado su país, pero ahora se le estaba volviendo cada vez más desconocido. Así que, durante un tiempo, había estado investigando en secreto estos disturbios por su cuenta. Ya veo, dijo Cain pensativo. Princesa Vivi, puedo ofrecerle un trato que incluye, entre otras cosas, la venta de suministros, lluvia y la caza de criminales. Y el precio que tendría que pagar sería muy bajo. Las palabras de Cain tenían un aire casi hipnótico, lo que hizo que Vivi confiara instintivamente en él. A medida que la conversación continuaba, su recelo inicial se desvaneció por completo. No mucho después de regresar del mundo de Naruto al universo Marvel, Cain se encontró transportado a otro mundo nuevo. Había pasado 2 meses en el mundo Marvel, pero ahora, curioso por lo que podía ganar con esta nueva aventura, decidió explorarlo. Chapter 296. C-188, 2. La guerra contra Wakanda aún estaba a meses de distancia. Una vez que comenzara, no terminaría fácilmente, a menos que Wakanda se rindiera antes de la primera batalla. Una guerra a gran escala de esa magnitud tomaría tiempo. Cain solo tenía que organizar su agenda con cuidado y regresar antes de que comenzara. Aunque no había deducido mucho de los clips mostrados por el sistema de comercio, llegar aquí había dejado todo claro. Su cuarto mundo comercial era One Piece. Después de darse cuenta de que había llegado al mundo de One Piece, Cain sintió una sensación de emoción mayor que la que sentiría la mayoría. Con sus habilidades, era más que capaz de protegerse aquí. Basándose en el poder de los marines y piratas de la historia original, sabía que aún no era rival para los almirantes clase Logia ni para los Shichibukai más fuertes. Sin embargo, cuando se trataba de vicealmirantes de la marina, muy pocos podían representar una amenaza para él, excepto, tal vez, aquel amante de los Senmei. La fuerza de Cain residía en la gran versatilidad de su magia. Con vuelo y aparición, era prácticamente inmune a la mayoría de los ataques físicos. Podía desatar fuego infernal en vastas áreas, reduciendo a cenizas pueblos enteros. Su arsenal también incluía hechizos poderosos como la maldición explosiva y la maldición asesina, ambos terriblemente efectivos en el mundo de One Piece. Sin embargo, aunque su magia era excelente para manejar oponentes por debajo del nivel de vicealmirante, las cosas se volvían más complicadas contra aquellos con aki fuerte. Cualquiera que dominara el aki de armamento o poseyera una inmensa fuerza de voluntad podía potencialmente resistir sus maldiciones explosivas o asesinas, al menos si fueran significativamente más fuertes que él. Como Cain nunca había experimentado personalmente el Aki antes, no estaba completamente seguro de cómo le afectaría. Sin embargo, sospechaba que el Aki del Conquistador funcionaba como una forma de intimidación espiritual. De ser así, la oclumancia y otros hechizos de defensa mental deberían proporcionar cierta resistencia. Para Cain, el mayor tesoro del mundo de One Piece no era el Aki, sino las frutas del diablo. El entrenamiento físico nunca había sido su fuerte, y no tenía ganas de empezar ahora. El tiempo más largo que había soportado algún tipo de entrenamiento fue el tiempo que pasó ejercitándose con Kusina, e incluso eso fue más un récord personal que un hábito. Después de vincular sus coordenadas de transacción con la princesa Vivi, Cain despertó a Igaram con un hechizo. Ah. Princesa Vivi, ¿por qué estás con este hombre peligroso? En cuanto Igaram recuperó la consciencia, vio a Cain junto a Vivi. Sin dudarlo, saltó, listo para luchar de nuevo. Pero antes de que pudiera actuar, Vivi se interpuso rápidamente frente a Cain, extendiendo los brazos para bloquearlo. Espera un momento, Igaram. El señor Peng no es un mal tipo, ahora es mi amigo. Los ojos de Igaram se abrieron de par en par, sorprendido. Amigo. Pero, princesa Vivi, irrumpió en el palacio y me atacó. Cain rió entre dientes y levantó las manos en un gesto de desarme. Le pido disculpas, capitán Igaram. Fui un poco impulsivo antes. Pero ahora, la princesa Vivi y yo hemos llegado a un acuerdo. Incluso podríamos llamarlo una alianza. ¿Una alianza? Igaram no estaba seguro de cuánto tiempo había estado inconsciente, pero parecía que habían sucedido muchas cosas en ese tiempo. Vivi se puso las manos en las caderas y asintió con firmeza. Así es. El señor Pent ahora es amigo de Arabasta, Igaram. Lo llevaré a conocer a mi padre. Pero, princesa Vivi, no es eso. Está bien, Igaram. Confía en mí. Así, bajo la guía de Vivi, Cain fue conducido a una audiencia con el rey Cobra de Arabasta. El rey, con su profundo afecto por Vivi, accedió rápidamente a su petición.
Sin embargo, Cobra no era el único presente en el palacio de Arabasta. Otros funcionarios y guardias reales, al igual que Ikaram, desconfiaban de Cain. Para ellos, él todavía era una variable desconocida, un extraño cuya presencia podía ser una bendición o una amenaza. Beri y Chaka, los otros tenientes de la Guardia del Reino, también estaban presentes. Ambos eran consumidores de frutas del diablo de tipo Zoan, lo que los hacía similares en habilidades al animago de Cain. Al llegar al salón principal, la princesa Vivi corrió directamente hacia el rey Cobra y le susurró algo al oído. Beri y Chaka, que habían estado alerta, se relajaron sutilmente al verla alejarse de Cain. Después de todo, mantener a la princesa cerca de un desconocido durante demasiado tiempo era inherentemente arriesgado. Tras escuchar las palabras de Vivi, King Cobra pareció sorprendido. Sin embargo, confiando en el criterio de su hija, se volvió hacia Cain y le preguntó: Señor Pent, Vivi me ha dicho que usted es un hombre de negocios capaz de resolver los problemas de Arabasta. Así es, Rey Cobra, respondió Cain con seguridad. Ya sea descubrir quién está detrás de los problemas de Arabasta o traer la lluvia al reino, puedo con ello. Pero como hombre de negocios, por supuesto, exigiré una compensación por mis servicios. Cain sabía que el cerebro detrás del caos en Arabasta no era otro que Crocodile. Ya fuera que quisiera establecerse en el mundo de One Piece o conseguir una fruta del diablo, dar el primer paso era crucial. Por ahora, eso significaba actuar como un cazarrecompensas y negociar negocios con King Cobra. Gracias a la ayuda de Pietro y Wanda, Cain había logrado avances significativos en la investigación sobre la mejora de las habilidades humanas en el mundo Marvel. Si era posible, quería aplicar sus hallazgos a los usuarios de frutas del diablo, en particular experimentando sobre cómo extraer y transferir sus habilidades. Y Crocodile, un pirata notorio con un poder peligroso pero intrigante, era el candidato perfecto para tal experimento. Chapter 297, C189. Se celebró un banquete para Cain en el palacio de Arubana, pero solo asistieron 3 personas: Cain, Cobra y Vivi. Dado el carácter de Cobra, después de que Vivi declarara que Cain era su amigo, incluso si Cain no pudiera descubrir al cerebro detrás de la crisis de Arabasta, Cobra aún lo trataría bien como invitado. La carne en el mundo de One Piece era de hecho más deliciosa. Su textura y preparación única le dieron a Cain una experiencia de sabor diferente. Quizás podría traer algunas delicias locales para que Betty y Kusina las prueben. En el banquete, Cobra preguntó con timidez: Señor Pent, ¿el método de lluvia que acaba de mencionar, se refiere al uso de polvo danzante? Si es así, debo negarme. En Arabasta, el uso de polvo danzante está estrictamente prohibido. Recientemente, Cobra había probado muchos métodos para traer la lluvia, pero la mayoría habían resultado ser estafas. El polvo danzante era la única forma conocida de hacer llover, pero su uso causaba sequías en los países vecinos, lo que condujo a guerras, un resultado mucho peor que soportar la sequía de Arabasta. Debido a esto, Cobra prohibió absolutamente su uso. Ese tipo de cosas son puras artimañas. La lluvia de la que hablo no depende de nada parecido. Pero las palabras por sí solas no lo convencerán. Déjeme mostrarle, Su Majestad. Tras hablar, Cain dejó el cuchillo y el tenedor y creó un clon de sombra. La visión de esta habilidad llamó la atención de todos en el palacio. Parecía que nunca habían visto un poder de fruta del diablo como este. El clon de sombra se transformó en una bocanada de humo y salió volando de las puertas del palacio. Cain sonrió mientras sacaba un pergamino y le decía a Cobra: Rey Cobra, pronto lloverá. Una vez que lo creas, echa un vistazo a mis precios. Son bastante razonables. Al principio, el pergamino estaba en blanco, pero cuando Cobra lo tomó, apareció una lista de servicios y tarifas. Una lluvia, 20 millones de bayas, una tonelada de arroz, 600.000 bayas. Los demás alimentos básicos tenían precios similares al arroz, con fluctuaciones por tonelada que no superaban las 100.000 bayas. La mayor escasez en Arabasta era de agua, alimentos básicos y verduras. Cuando los comerciantes transportaban estos bienes, los precios eran aproximadamente un 10% superiores a la oferta de Cain. La lista también incluía una tarifa por tratar con piratas. Arabasta solo tenía que pagar la mitad de la recompensa. Denunciarlos a los marines seguía siendo una opción, pero estos a menudo no llegaban a tiempo. Además, Cain ofrecía pociones de recuperación, que según él eran de primera categoría incluso en el mundo pirata. Sin embargo, aún no había comprobado su eficacia. Planeaba experimentar con algunos piratas más tarde. Si las pociones no eran tan potentes como en el mundo Marvel, simplemente le diría a Cobra que estaban agotadas. En cuanto al suero del supersoldado, Cain decidió no ofrecerlo. La gente del mundo pirata tenía una constitución diferente. Prácticamente todos tenían una base de 1 HP y una defensa de 100.000. Las pistolas de chispa podrían atravesar sus defensas, pero aún así sangrarían durante horas y seguirían luchando. Cain sacó una gran cantidad de armas de fuego. Al llegar a Arabasta, encontró algunas pistolas de chispa y las probó. Su potencia era la de una pistola de chispa real. Sin embargo, estas armas tenían un límite superior e inferior. La pistola de chispa más poderosa del mundo pirata era probablemente el modelo Don't Move, un arma única propiedad de Ben Beckman. Con él, una vez obligó a un almirante de la clase Logia a levantar las manos en señal de rendición. Aparte de modelos especiales como ese, la referencia estándar para las armas de fuego en este mundo eran las típicas armas de chispa utilizadas por los principales reinos y los marines. Y francamente, eran débiles. Una ametralladora Gatling sería mucho mejor. Después de todo, incluso los soldados comunes en el mundo pirata tenían la constitución física para manejarla después de un poco de entrenamiento. Sin embargo, las armas de fuego modernas eran más caras. AK-47, 10.000 bayas, ametralladora Gatling, 50.000 bayas, lanzacohetes y otras municiones, precios variados. Cobra se quedó atónito al leer la lista. Muchas de estas armas le resultaban desconocidas, pero las descripciones le ayudaron a comprender sus efectos. Sin embargo, los precios, solo pensarlos le hacía doler el corazón. Luego llegó la comisión final. Resuelve la verdadera crisis en Arabasta. Nota: se trata del secreto que la familia Nefertari ha guardado durante más de 800 años. Precio: 300 millones de bayas. Vivi, que estaba mirando la lista con curiosidad, se quedó sin aliento cuando vio el número. Sus pupilas negras se abrieron en shock, y al momento siguiente, saltó de su silla, golpeando la mesa. Señor Pent, esto es carísimo. ¿Acaso no somos amigos? Cain simplemente se encogió de hombros. Princesa Vivi, este precio ya tiene descuento porque somos amigos. Puedes preguntarle al rey Cobra. ¿No es mi arroz más barato que el de Arabasta? Por lo demás, te garantizo tu seguridad.
Justo cuando terminó de hablar, se formaron nubes oscuras sobre Arabasta, su capital. Momentos después, comenzó un aguacero torrencial. La lluvia caía con fuerza, como si un río en el cielo se hubiera desbordado, amenazando con inundar toda la ciudad. Sin embargo, a medida que se formaban charcos en el suelo, la tormenta fue perdiendo fuerza. En 10 minutos, el cielo volvió a un azul claro con nubes blancas. Cain sonrió. Este es gratis, Rey Cobra. Cobra se quedó sin palabras por un momento. Luego, se giró hacia ella, el guardia real a su lado. Betty negó con la cabeza. Si se hubiera usado polvo danzante, el cielo se habría vuelto verde antes de que empezara a llover. Pero justo ahora, no había rastro alguno de polvo danzante. Cobra respiró hondo y luego volvió a mirar a Cain. Señor Pent, ahora confío plenamente en sus habilidades. Algunos de los artículos de esta lista son, de hecho, más baratos que los que Arabasta puede conseguir. Pero hay cosas que todavía no entiendo, como estas armas de fuego, las pociones de recuperación y la verdadera crisis que se menciona al final. Cobra se secó el sudor inexistente de la cara. En el fondo, sospechaba algo sobre el secreto que había guardado durante más de 800 años, pero ni siquiera Vivi lo sabía. No podía estar seguro de que lo que Cain se refería era lo mismo que él tenía en mente. Eso es, Rey Cobra. Alguien está tras Plutón. Cain echó un vistazo al palacio. Solo había 6 personas presentes. Cobra, Vivi y 3 de los jefes de guardia y ayudantes más leales del reino. Como todos eran confiables, Cain habló sin dudar. Él mismo no tenía ningún interés en armas antiguas como Plutón, Urano o Poseidón. Al fin y al cabo, podía crear armas capaces de arrasar una isla con facilidad. El cañón de riel más poderoso montado en un portaaviones, combinado con unas cuantas naves de energía, podría destruir un pequeño satélite a cientos de kilómetros de distancia. Con suficiente potencia de fuego, podría incluso destruir un planeta vivo. En comparación, Plutón no era nada del otro mundo. Si tuviera que planear algo, preferiría apuntar al 10 colas. El rostro de Cobra palideció. Así que, lo entiendo. Lo entiendo. Se secó la frente de nuevo, esta vez por genuina ansiedad. Si se supiera lo de Plutón, no solo él y Vivi, sino todo Arabasta podrían ser aniquilados. Una superarma capaz de destruir una isla era el premio máximo para los piratas más peligrosos del mundo. Este secreto nunca debe filtrarse. Vivi, sin embargo, ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Qué es Plutón? Cobra se giró hacia ella de inmediato, con una expresión más seria que nunca. Vivi, nunca debes hablar de Plutón. Si lo haces, Arabasta será destruida. Sobresaltada por el tono grave de su padre, Vivi asintió rápidamente en señal de acuerdo. Cain rió entre dientes. No te preocupes, Rey Cobra. Plutón puede ser poderoso, pero no me interesa. Sin embargo, alguien sabe que tu familia Nefertari tiene la clave del paradero de Plutón. El reciente caos en Arabasta es todo culpa suya. Si no me contratas, antes de que Cain pudiera terminar, Cobra lo interrumpió, visiblemente ansioso. Te necesitamos. 300 millones de vallas. Arabasta encontrará la manera de pagar. Gastar 300 millones de vallas para salvar el reino fue un precio pequeño. Sin embargo, Igaram, que había estado escuchando en silencio, dudó antes de hablar. Su majestad, el tesoro real podría no tener tanto dinero disponible. Cobra frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Cain hizo un gesto de desdén con la mano. Está bien. Puedes ofrecer otras garantías. Mano de obra para mis proyectos de construcción o tesoros valiosos a cambio de vallas. Cain sonrió con sorna. De hecho, esas armas que mencioné antes también podrían ser una opción. Mejorarían mucho la fuerza de tus guardias de palacio, mucho mejor que las pistolas de chispa y las espadas que usas ahora. Cobra dejó escapar un suspiro cansado. Hablaremos de eso más tarde. Arabasta lo considerará seriamente. No era que no estuviera dispuesto a pagar, sino que la situación financiera del reino era desesperada. Durante más de un año, no había llovido, lo que provocó una hambruna generalizada y un aumento de la delincuencia. Cobra había estado gastando las reservas del tesoro para ayudar a su gente, pero incluso eso tenía sus límites. Cobra necesitaba encontrar una manera de compensar los 300 millones de vallas que le había prometido a Cain. En este mundo, las vallas todavía eran muy útiles. Podían usarse para comprar información o incluso frutas del diablo. Si bien las frutas del diablo más importantes o mejor documentadas eran casi imposibles de obtener, otras menos conocidas o no registradas aparecían ocasionalmente en subastas. Pero si todo lo que Cobra pudiera ofrecer fueran bienes comunes, Cain no se molestaría en aceptar vallas, que bien podrían ser papel sin valor para él. Cain asintió. Muy bien, ocupémonos de esto primero. Se estiró un poco antes de continuar. Una vez que eliminen al cerebro, el clima de Arabasta debería recuperarse naturalmente. Probablemente volverá a llover un par de veces al año. Entonces, como si recordara algo, se volvió hacia Cobra. Por cierto, Rey Cobra, necesito que me prepares unas esposas de piedra marina. De lo contrario, será difícil capturarlo. Cobra parpadeó sorprendida. ¿Esposas de piedra marina? Son raras, pero las tenemos en Arabasta. Entonces, abrió mucho los ojos al procesar las palabras de Cain. Espere, señor Pent, ¿está pidiendo esposas de Shastone para encargarse del responsable de la sequía y los crímenes recientes de Arabasta? En ese momento, Bell y Gaka, que habían estado escuchando en silencio, intercambiaron miradas. Ellos también comprendieron la importancia de las esposas de Shastone. Tales restricciones fueron diseñadas específicamente para neutralizar a los usuarios de frutas del diablo. Y en todo Arabasta, además de ellos mismos, solo se sabía que una persona poseía los poderes de las frutas del diablo, el supuesto protector de Arabasta, el cocodrilo de arena, cocodrilo. A Cobra se le cortó la respiración mientras preguntaba con incredulidad. Señor Pent, ¿está diciendo que uno de los 7 señores de la guerra del mar está detrás de esto? Cain sonrió con suficiencia. Claro. Pero no te culpo por no darte cuenta antes. Cuando una persona fuerte quiere engañarte, siempre tiene una razón convincente para que le creas. Pero no te preocupes, cuando me encargue de él, lo entenderás todo. Habló con total seguridad. ¿La fruta arena? ¿Un usuario de la fruta del diablología que ni siquiera conocía el aquí? Cain tenía formas más que suficientes de lidiar con Crocodile. Una vez que capturó vivo al señor de la guerra, planeó realizar una investigación personal sobre la naturaleza de las habilidades de la fruta del diablo, comenzando con el propio Crocodile. Chapter 298, C190. Oye, ¿por qué me ha llamado su majestad? ¿Dónde está? Tras llegar Crocodile, pero no vio a Cobra, no pudo evitar preguntar confundido.
Aunque Cobra estaba ausente, el ayudante de guardia de Arabasta y otra persona a quien Crocodile no reconoció estaban presentes. Al escuchar la pregunta de Crocodile, el ayudante de la guardia del palacio no respondió directamente, sino que se dirigió respetuosamente a la figura desconocida. Señor Pent, me voy. Con eso, Belly inmediatamente se transformó en un halcón y voló hacia el cielo. Oye, ¿qué pasa? ¿Quién eres y por qué viniste a mí a través de Cobra? Preguntó Cocodrilo, con un tono cada vez más irritado. Tocó el gancho dorado de su mano izquierda, reprimiendo el impulso asesino. Si no fuera por Plutón, la antigua superarma, ¿cómo podía él, un pirata de espíritu libre, estar atrapado en un lugar como este, representando el papel del santo patrón de un reino? Cain sonrió. Soy un hombre de negocios. No necesitas saber mi nombre, aunque pronto lo aprenderás cuando te conviertas en prisionero. El rey Cobra me ha encomendado la tarea de abordar el espionaje a Plutón y las obras barrocas, que ha estado moviendo hilos entre bastidores. Ah, así que me han descubierto. ¿Cuándo? No importa, murmuró Cocodrilo, con una expresión que cambió varias veces. Finalmente, entrecerró los ojos y rió como un loco. Cobra es un idiota. ¿No sería mejor morir en la ignorancia? Simplemente encuentra a alguien y aférrate a él como a un salvavidas. Es una broma. Espada de desierto. Mientras Crocodile reía a carcajadas, su brazo se transformó repentinamente en arena y lanzó una espada de arena con tal velocidad que partió a Cain por la mitad. El golpe incluso excavó un largo barranco en el desierto. ¿Con esta fuerza te atreves a atacarme? Preguntó Cocodrilo con desprecio al ver a Cain partido en dos, con una expresión de terror en su rostro. Perdiendo el interés inmediatamente, pensó que Cain no era más que un pirata de poca monta, alguien con una recompensa de unos pocos millones que probablemente había sido engañado para hacer esto. Pero antes de que Crocodile pudiera darse la vuelta y dirigirse hacia la puerta, vio que el Cain que acababa de cortar por la mitad de repente se convertía en humo. Del otro lado, un Cain idéntico emergió lentamente del cuerpo transparente, sonriendo mientras se dirigía a Crocodile. Es solo un clon. Quería ver si tenías aquí de observación. Ahora está claro, no representas una gran amenaza. ¿Cuánto le pagaste al gobierno mundial para convertirte en un Shichibukai? Maldito bastardo. Siseó Crocodile, enfurecido. Eso solo había sido un precalentamiento, y aún así este idiota se atrevió a subestimarlo. Golpeó sus manos contra el suelo y gritó: girasol del desierto. De repente, el desierto bajo Cain comenzó a hundirse, creando un enorme pozo arremolinado. La arena circundante se ablandó rápidamente, absorbiendo todo, y en cuestión de segundos, podría tragarse a una persona entera. Sé obediente y déjate tragar por la arena. Ja, ja. Rió Cocodrilo. Pero, para su incredulidad, vio a Cain flotando en el aire. La trampa de arena no era ninguna amenaza para él, y lo peor de todo era que el bastardo estaba sonriendo, lo que solo avivaba la ira de Crocodile. Maldito bastardo, espada de desierto. Una cuchilla de arena extremadamente afilada golpeó a Cain una vez más, pero después de cortar docenas de metros de desierto, Cain agitó su mano y usó una técnica de transformación para controlar la arena cercana, tomando el control de la espada de desierto que Crocodile había usado. Mi cuchillo de desierto. Exclamó Cocodrilo con ojos de asombro. Había entrenado mucho y duro para perfeccionar este movimiento, y era la primera vez que veía a un enemigo partido por la mitad por la espada de desierto o esquivándolo humillado. Pero Cain simplemente había disuelto el ataque en arena. Claro, mientras la fuerza sea suficiente, la magia puede arrebatarle el control de los elementos naturales a un usuario de logia, reflexionó Cain. Eso significa que eres demasiado débil, Cocodrilo. Cain confirmó su teoría y, al ver la tormenta de arena creada por Crocodile, utilizó una cantidad significativa de magia para revertir el flujo de la arena circundante, deteniendo el avance de la tormenta. A medida que la magia de Cain tomó gradualmente el control sobre la arena, Crocodile se dio cuenta de que estaba perdiendo el control sobre ella. ¿Mi arena? Imposible. Soy usuaria de la fruta arena de logia. ¿Cómo puedes controlar mi arena en el desierto? Crocodile apretó los dientes y gritó furioso antes de abalanzarse sobre Cain. Tras comprobar la ineficacia de sus anteriores ataques de arena, ahora pretendía luchar cuerpo a cuerpo. Muere. Gritó Cocodrilo, lanzando un ataque. Auge. Cain lanzó un hechizo explosivo que destrozó las piernas de Crocodile al cargar. Sin embargo, en lugar de salpicar sangre y carne, las piernas de Crocodile se convirtieron en arena suelta y se desplomaron en el desierto. Maldición. Soy Crocodile, el cocodrilo de arena, un Shichibukai. Un gran pirata destinado a conquistar el mundo. Exclamó Crocodile, furioso por su derrota. Sus piernas ya se recuperaban rápidamente. Cain negó con la cabeza y comentó: ni siquiera conoces el Aki. ¿Cómo esperas conquistar el mundo? Cruciatus. Ah. Cocodrilo gritó mientras un dolor insoportable le recorría el cuerpo. Todo su cuerpo temblaba, incapaz de dejar de gritar de agonía. Ya no aguanto más con solo la mitad de mi poder mágico. ¿Por qué el gobierno mundial convertiría a Crocodile en un Shichibukai? Se preguntó Cain en voz alta. Las habilidades del cocodrilo de arena no representaban ninguna amenaza real para él, ni siquiera había utilizado toda su fuerza. Hechizos como fuego demoníaco y la maldición asesina fueron completamente ineficaces. Incluso sus vastas reservas mágicas quedaron reducidas a la mitad. Cain se dio cuenta de que las únicas amenazas para él en el mundo de One Piece eran los luchadores extremadamente rápidos o los poderosos usuarios del Aki del Conquistador. Su aparición tenía un tiempo de transferencia de medio segundo, lo que podía representar un gran peligro si se enfrentaba a velocistas. Pero también contaba con el Aki del Conquistador, algo que Cain pretendía experimentar de primera mano en el futuro. El alma está fuera del cuerpo, murmuró Cain. Tras detener la maldición Cruciatus, Cain lanzó la maldición Imperius, tomando el control de la mente de Crocodile. La tormenta de arena que había inundado el cielo se calmó gradualmente y, en poco tiempo, el desierto recuperó su antigua tranquilidad. La maldición Imperius no puede controlar permanentemente a una persona. Si se tratara de alguien como Shino, la maldición Imperius de Cain podría durar 1 o 2 años. Pero para alguien como Crocodile, Cain sintió que la maldición Imperius solo duraría alrededor de un mes antes de fallar. Por lo tanto, las esposas de piedra marina seguían en su lugar. Tras tomar el control de la obra barroca, Cain planeó experimentar con la extracción de las habilidades de las frutas del diablo. Barba Negra había usado la fruta oscura para robar la habilidad de la fruta choque de Barba Blanca, por lo que fue posible extraer las habilidades de la fruta del diablo.
Pero primero, tomemos el control de las obras barrocas y usémoslas como base para la Cámara de Comercio de Kain en el mundo de One Piece, decidió Kain. Luego, colocó la mano sobre el hombro de Crocodile y usó un hechizo de vuelo para llevarlo a la ciudad. Es increíble. No esperaba que Crocodile pudiera ser derrotado, dijo Nico Robin, mirando a Kain, quien estaba sentado en el sofá con una expresión seria. Junto a él estaba su antiguo jefe, los 7 señores de la Guerra del Mar. Poderosos piratas reconocidos por el gobierno. Nico Robin se había aliado inicialmente con Crocodile porque, por un lado, podía ayudarla a encontrar los textos de historia y, por el otro, porque su fuerza era suficiente para evitar que el gobierno mundial atacara a cualquiera cercano a los 7 señores de la Guerra del Mar. Pero ahora, Crocodile permanecía obedientemente junto a Kain como una mascota. En el recuerdo de Nico Robin, ese hombre jamás admitiría la derrota, ni siquiera cuando fracasaba. Sin embargo, ahora, esto no tenía nada que ver con las esposas de piedra marina. No te preocupes por eso. Date prisa y llama al resto de Baroque Works. Este lugar es lo suficientemente grande. Que vengan todos los ejecutivos y suplentes, dijo Kain riendo entre dientes, dirigiéndose a Nico Robin. La hija del diablo había considerado atacarlo antes, pero desistió tras una rápida evaluación. Sin embargo, los pensamientos de Nico Robin no habían escapado a su atención. Lo sé, pero mucha gente está en misiones afuera, así que podría ser difícil que todos regresen, respondió Nico Robin. Kain la interrumpió y le dijo, si no vuelven, diles que no es necesario. Déjalos correr si quieren. Entiendo, asintió Nico Robin, y luego se giró para salir de la habitación. Sintió una inmensa presión por parte de Kain. Aunque siempre sonreía, se sentía como si estuviera frente a una agencia gubernamental de protección civil. Voy a escaparme, pero los textos antiguos aún no se conocen por completo. Quédate al lado de esta persona. Nico Robin estaba indeciso. No podía decidir entre su vida y sus sueños. La búsqueda de los textos antiguos había sido su meta de toda la vida, pero quedarse con Kain, ¿sería peligroso cooperar con él? O, más importante aún, ¿estaría él dispuesto a cooperar con ella? Más fuerte que el cocodrilo de arena, si se convierte en uno de los nuevos 7 señores de la Guerra del Mar, debe estar cualificada para protegerse. Pero Nico Robin no entendía nada de Kain, así que no pudo tomar una decisión. Por ahora, siguió las instrucciones de Kain y notificó a todos los integrantes de las obras barrocas, desde el director principal hasta el director ejecutivo. Después de la notificación, Nico Robin tomó la iniciativa de ordenar la información sobre estas personas y fue a ver a Kain, lista para probar las aguas y comunicarse. Rey Cobra, ya traté con Crocodile y me encargo de las obras barrocas en la ciudad. Regresaré en unos días o puedes venir a visitarme, le informó Kain a Cobra a través del micrófono. Si todo sale bien, Rainbase City le pertenecerá en el futuro. No solo servirá como sede de la Cámara de Comercio de Kain, sino que también albergará su laboratorio de investigación. Chapter 299. C-191. Su Majestad Cobra, ¿por qué trajo a la princesa Vivi aquí? Kain suspiró y luego le dijo a Cobra enfáticamente. Esta es la agencia criminal Baroque Works, y muchas personas pueden morir pronto. Está bien, dejaré que Vivi salga en un rato. ¿Es esta la base subterránea de la organización criminal Baroque Works? Creo que hay secretos criminales sin descubrir en el piso superior. Y Karen, vamos a registrarlo. Cobra sonrió y agitó las manos con indiferencia, preparándose para llevar a Karen a visitar el casino Rainbase. Hacía tiempo que había oído hablar de este lugar, pero debido a su estatus de rey, nunca había tenido la oportunidad de visitarlo. Hoy, tenía la oportunidad. Majestad, deberíamos estar aquí para interrogar, no para jugar. Y Karen agarró a Cobra por el cuello, lo arrastró hacia atrás y caminó hacia otra habitación donde Crocodile estaba preso. Necesitaban averiguar cuánto sabía este cocodrilo de arena sobre los secretos de Arabasta y a cuántas personas se lo había contado. Después de que Karen se llevara a Cobra, Nico Robin se acercó a Kain y le dijo en voz baja. No esperaba que alguien con tu fuerza cooperara con este tipo de persona. No he encontrado ninguna ventaja en él. Oye, tú, ¿qué le pasa a mi padre? Es el mejor rey del mundo. Vivi escuchó las palabras de Nico Robin y reaccionó indignada. Si no supiera que esta mujer era una figura destacada del arte barroco, sin duda le habría dado una lección a puñetazos. Vivi tiene razón en eso. Cobra es el rey, y uno muy bueno. Kain negó con la cabeza mirando a Nico Robin y dijo, llevas tantos años huyendo. ¿No te has dado cuenta del papel que puede desempeñar una buena identidad? Si fueras miembro de la familia real de Nefertari, ¿te habrían perseguido los marines durante tanto tiempo? Tras escuchar lo que dijo Kain, Nico Robin se quedó atónita. No le había revelado su identidad. ¿Acaso ya lo había adivinado? ¿O se lo había dicho Crocodile? Sin embargo, Robin coincidió con las palabras de Kain en su corazón. Había estado huyendo desde los 8 años, cambiando constantemente de identidad para sobrevivir. Nico Robin sintió que Kain parecía conocer su identidad, pero como no la rechazó, consideró cooperar con él. Sin embargo, no era el momento de hablar de ello. Pensó que podría ser una buena oportunidad para que esta persona se hiciera cargo de las obras barrocas. Al poco rato, el director principal de obras barrocas llegó a la sala de conferencias subterránea. Había 4 grupos de 9 personas, del señor 1 al señor 5. El señor 2 estaba solo en un grupo. Nico Robin preguntó, ¿ya lo están esperando, jefe? ¿Quiere conocer primero a los cuadros avanzados? Es decir, a los 9 directores principales. Kain hizo un gesto con la mano y se negó. Que esperen. No me gusta repetir las cosas. Por cierto, Robin, ayúdame a limpiar una habitación vacía. Tiene que ser más grande. Si no tienes una, ve a construirla ahora, por favor. Veo. Nico Robin sonrió, luego miró a Vivi antes de salir lentamente. Tan pronto como Nico Robin se fue, Vivi inmediatamente preguntó enojada. Señor Pent, creo que esa mujer también es una mala persona. Princesa Vivi, algunas cosas no se juzgan solo por las apariencias. Poco a poco comprenderás a Nico Robin. Por cierto, tengo aquí un conjunto de trajes de Iron Man. Solo cuesta 100 millones de berries y puedes convertirte en una heroína después de usarlo. ¿Quieres pensarlo? Mientras promocionaba el traje de Iron Man a Vivi, Kain también sacó una rana mágica de chocolate. Los ojos de Vivi se iluminaron al ver el chocolate, pero su rostro se ensombreció al escuchar el precio del traje. Ayer, había escuchado a escondidas una conversación entre su padre y Karen y otros, y sabía que Kain debía tener algunas cosas valiosas, pero el precio era demasiado alto, tan alto que las finanzas nacionales de Arabasta no podían soportarlo. Su padre ya había planeado enviar gente para ayudar a Kain con su trabajo para pagar la deuda.
¿Puedo ver la armadura de Iron Man primero? Vivi susurró con poca confianza. Si de verdad se lo propusiera, podría ahorrar 100 millones de bailes ella sola. Debería ser fácil ahorrar. Cain sonrió y tocó la cabeza de Vivi, diciendo: cuando esto termine, confía en mí, definitivamente te gustará mi traje de Iron Man. Otro cliente potencial, pensó. Las posteriores mejoras y la reposición de energía del traje de Iron Man le reportarían una buena ganancia. Un día después, casi todos los agentes principales y ejecutivos habían llegado. Algunos que no llegaron a tiempo también fueron declarados traidores por Nico Robin. La sala de conferencias estaba repleta de gente. Las obras barrocas aún no habían alcanzado el tamaño que alcanzarían en 3 años, pero ya había 70-80 directores ejecutivos. Si hubiera más, esta sala de conferencias subterránea no podría albergarlos. Todos, por favor, guarden silencio. Nico Robin sonrió y entró por la puerta principal. Su voz era lo suficientemente alta como para que todos la notaran, y luego continuó: nuestro nuevo jefe puede tener mal carácter. Si alguien lo provoca, por favor, no involucren a otros. ¿Nuevo jefe? Daz Bonaz, cuyo nombre en clave era Mr. 1, captó la clave de las palabras de Nico Robin. Él era quien había comido la fruta dado para Mecia, y su fuerza era de las mejores del estudio Barloque. Entonces, señorita. ¿Todo el domingo seguimos teniendo un jefe viejo? Así es, señor 1. Pero el antiguo jefe ha sido asesinado. Ahora puedo revelarle su identidad. El cocodrilo de arena, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar originales. Tras el discurso de Nico Robin, todos en la sala de conferencias quedaron impactados. Muchos no esperaban que su jefe original fuera tan poderoso, y lo que los sorprendió aún más fue que uno de los 7 señores de la Guerra del Mar había sido asesinado. Nico Robin ignoró su sorpresa y continuó hablando. En cuanto al jefe actual, antes de terminar, miró en dirección al jefe de la mesa de conferencias. ¿Están todos aquí, Robin? Una voz atrajo la atención de la sala, y entonces vieron a un joven, que parecía un aristócrata, sentado a la cabecera de la mesa de conferencias. Este es el nuevo jefe. Tras conocer a Cain, todos lo adivinaron. Comparado con ellos, Cain parecía demasiado delgado, tanto en figura como en apariencia, y ni siquiera era tan alto como Nico Robin. La apariencia es el primer factor disuasorio, y Cain, al provenir del sistema mágico, obviamente no parecía fiero. Su comportamiento, moldeado por el gen del unicornio, lo hacía casi invisible para los demás, y solo las mujeres podían percibirlo. Los hombres no. ¿Qué es esto? ¿El nuevo jefe es este mocoso? ¿Derrotó a uno de los 7 señores de la Guerra del Mar? Señorita. ¿Nos está mintiendo todo el domingo? Estoy muy molesto. ¿Es este niño el joven amo de alguna familia noble? Se produjeron numerosas discusiones en la sala de conferencias, lo que hizo que hubiera mucho ruido en un espacio que por lo demás era tranquilo. Algunos de los directores ejecutivos que se habían unido recientemente casi mostraron su insatisfacción con Cain, mientras que los agentes principales sentados en la mesa de conferencias no expresaron mucho. Auge. Cain chasqueó los dedos suavemente y, en un instante, utilizó 31 hechizos de destrucción silenciosa, pulverizando a las 31 personas que acababan de hablar. La sala de conferencias quedó en silencio al instante. Aparte de un poco de sangre en el suelo, no había nada que probara que esas personas habían estado allí. Era como si nunca hubieran existido, solo una ilusión. La gente ni siquiera sabía cómo había muerto. Nunca habían oído hablar de una fruta del diablo con semejante habilidad. Incluso Nico Robin tragó saliva. Les había advertido sobre el mal carácter del nuevo jefe, pero el temperamento de Cain era realmente extraordinario. Por primera y última vez, te haré entender que la muerte es lo más feliz del mundo. Las palabras de Cain estaban cargadas de advertencias, pero nadie se atrevió a tomarlo a la ligera. Aquellos con menos determinación asintieron en silencio, cubiertos de sudor frío. Las personas reclutadas por Works eran criminales, y Cain no se sentía agobiado por eliminarlos. Si no fuera por la falta de personal al llegar a este mundo, no habría recurrido a estos individuos inestables. Los jefes de los Agnets podrían haber intervenido, pero así habría sido más efectivo. Robin debería haberte dicho hace un momento que tu antiguo jefe, Crocodile, fue derrotado por mí. A partir de ahora, Works pasará a llamarse Cámara de Comercio de Cain. Te he convocado hoy para una reunión, para que también puedas honrar la memoria de tu antiguo jefe. Cain habló lentamente. Tras la gran reducción de personal, incluso el director principal, el señor 1, no se atrevió a ignorar sus palabras y escuchó atentamente. En cuanto a sus preparativos, informaré a la señora Robin, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Cain, en Rainbase City. Al oír esto, Nico Robin respiró hondo y sonrió. Es un honor, jefe. El vicepresidente Robin les dirá qué hacer en el futuro. Obedezcan las órdenes y no causen problemas, a menos que encuentren otra fuerza que los proteja. Después de hablar, Cain anunció la disolución de la reunión, dejando a Robin solo. Robin, conozco tu identidad y tu propósito. Pero si puedes ayudarme con cosas en el futuro, no tendrás que preocuparte por el gobierno mundial. Cain fue directo al grano. Las habilidades de gestión de Nico Robin eran valiosas, y la recolección de frutas del diablo y otros recursos del mundo pirata no interfería con el curso principal de la historia. Es mejor confiar en la influencia que solo en su propia colección. Ella debería saber elegir. Nico Robin pensó un rato y preguntó vacilante: Jefe, el gobierno mundial nunca ha dejado de cazarme. Van tras Nico Robin. No irán tras todas las demás mujeres del mundo. Esta es una poción multijugos. Échale un mechón de pelo a otra persona, bébetelo y podrás adoptar su apariencia en media hora. Cain colocó la poción multijugos y el velo de camuflaje electrostático sobre la mesa y continuó. Este es un velo de camuflaje electrostático. Solo puede cambiarte el rostro, pero dura más. Es un poco más débil que la fruta clon del señor 2, pero puedes probarlo. Con estos dos objetos, incluso podía llevar una cámara a Marineford y hacerse pasar por reportera. En aquella época, los carteles de búsqueda se basaban en fotos faciales, lo cual era completamente anticuado. 2 años después de la Guerra de la Cumbre, incluso hubo piratas que fingieron ser parte de la tripulación del sombrero de paja. Nico Robin se conmovió profundamente al escuchar esto. Siempre había envidiado la habilidad de Mr. 2 con la fruta clon. Ahora, tras escuchar la oferta de Cain, no pudo evitar buscar la poción multijugos. Chapter 300. C192. Arabasta, que había estado seco durante un año, finalmente vio lluvia.
Aunque el reino ya no se enfrentaba al problema de la sequía y las tormentas de arena después de la derrota de Crocodile, el rey Cobra, decidido a estabilizar rápidamente la moral de la gente, apretó los dientes y le pidió a Cain que trajera lluvia a Arabasta unas cuantas veces más. Vivi escuchó el plan de su padre de solicitar lluvia adicional a Cain, por lo que se acercó a Cain con anticipación, esperando sinceramente que le ofreciera un precio más asequible. Cain aceptó de inmediato y firmó un contrato de trabajo con Vivi, contratándola como supervisora princesa para el proyecto. Planeó una renovación importante de Ciudad Rain Base. Además de las personas enviadas por Cobra, Cain también podría contratar a un grupo de civiles, lo que convertiría a la princesa Vivi en la supervisora ideal. Después de firmar el contrato, Cain esperó a que Cobra se acercara a él y, de mala gana, le dio al rey un descuento de 3 millones de berries. La falta de agua había aquejado durante mucho tiempo a la gente de Arabasta. No se puede negar que Cobra es un buen rey que realmente se preocupa por su pueblo. Crocodile fue una tontería. Amenazar a Cobra habría hecho que obtener a Plutón fuera más probable que derrocar con éxito el reino y gobernar Arabasta él mismo. Su Majestad, esta llovizna podría durar un día más. Mientras sigamos las sugerencias del señor Pent, Arabasta ya no correrá el riesgo de sequía en el futuro. ¿Sigue revisando esas listas de transacciones, Su Majestad? Y Garan notó que Cobra estaba perdido en sus pensamientos mientras sostenía un pergamino de piel de oveja, por lo que dio un paso adelante y lo sacudió suavemente, sacando a Cobra de su aturdimiento. Ah, Igaram, estás aquí. Igaram, frustrado, gritó. Ya terminé mi infieme. Jajaja, no te enfades. No te enfades. Estaba pensando en estos planes. Si todas estas armas de fuego se asignan a la guardia del reino, la gente de Arabasta nunca más tendrá que temer el acoso pirata, dijo Cobra. Al oír esto, Igaram echó agua fría al entusiasmo de Cobra, diciendo, ni lo piense, Su Majestad. Arabasta no puede permitírselo. Por mucho que reduzca los gastos del palacio, es simplemente imposible. Cobra le dio un golpe juguetón en la cabeza a Igaram y le dijo, no aplastes los sueños de la gente, idiota. A pesar de sus palabras, Igaram coincidió con Cobra. Con armas de fuego tan potentes, incluso 3 guardias expertos en el uso de rifles de asalto podrían representar una amenaza para Peri y Chaka. Arabasta tenía un ejército permanente de 600.000 hombres y proteger a la gente siempre había sido la principal prioridad de Cobra. Tras presenciar el poder de las armas de Cain, Cobra se sintió innegablemente tentado. 100 soldados armados con pistolas podían desatar una lluvia de balas, y 100 cohetes podían hundir 7 barcos piratas de 10 metros. No tiene sentido preocuparse por nada más ahora, Su Majestad. Como Baroque Works ya no representa una amenaza, solo necesitamos centrarnos en un desarrollo constante de cara al futuro, le aseguró Igaram. Igaram intentó persuadir a Cobra, pero preguntó con cierta preocupación, pero Su Majestad, ¿qué pasa con el señor Pent? ¿Te preguntas si será el próximo cocodrilo, Igaram? Interrumpió Cobra, quien ya sabía lo que Igaram quería preguntar. Tranquilo. Aparte de su afán por el dinero, no parece tener otros defectos. Ni siquiera le importa el secreto más preciado de Arabasta. ¿Qué más podría atraer al señor Pent a Arabasta? Es cierto, pero Su Majestad, Arabasta es tan pobre. ¿Cómo puede dormir por la noche? Bastardo de pelo rizado. ¿Te estás quejando de tu rey? Tú eres el que dice que Arabasta es pobre, pero no trabajas duro para enriquecer el país. Igaram y Cobra discutían juguetonamente en el palacio. Los guardias cercanos permanecieron imperturbables, acostumbrados a este tipo de intercambios. A veces, Cobra incluso se enzarzaba en riñas con vándalos en la calle. Mientras tanto, Nico Robin le informó a Cain sobre la recién formada Cámara de Comercio. Jefe, a todos se les han asignado tareas. Puede que algunos aún no estén acostumbrados. Después de todo, han cometido innumerables delitos antes, y ahora tienen que hacer negocios legítimos. La mayoría de los antiguos agentes de Baroque Works eran criminales violentos que no sabían nada más que crímenes, por lo que Robin los había reorganizado en una división de inteligencia y un departamento de generación de ingresos, ambos dirigidos específicamente a los piratas. Cain no era buena persona, pero era selectivo con sus objetivos para obtener ganancias. En el mundo de los piratas, los civiles ocupaban el nivel más bajo de la escala social. Explotar a los civiles no valía la pena. El esfuerzo invertido en utilizar la violencia contra ellos rara vez igualaba las ganancias obtenidas. Sin embargo, los piratas y los nobles eran objetivos ideales. Unos utilizaban la fuerza bruta y los otros explotaban a la gente por medios legales. En cuanto a los civiles, la mayoría apenas contaba con dinero. Lo que conseguían ahorrar tras pagar impuestos repetidamente por nobles y reyes, a menudo terminaba siendo robado por piratas. No importa, dijo Cain mientras ajustaba su equipo experimental. Si hubiera mejores opciones, no usaría esta porquería. Si alguien planea desertar, avísenme. Necesito más sujetos de prueba. Cain tenía 2 proyectos de investigación en curso. Primero, probar si la poción de recuperación y el suero del supersoldado funcionarían en personas del mundo pirata, y segundo, intentar extraer la habilidad de la fruta del diablo de Crocodile. Si tenía éxito, planeaba enviar la cabeza de Crocodile para reclamar la recompensa. Tanto la formación de una red de inteligencia como la compra de frutas del diablo y otros materiales requerían una cantidad considerable de vallas, y Cain necesitaba a Nico Robin para administrar las finanzas. Ofrecerle algunos beneficios a cambio era lo justo. Robin, considera adoptar una apariencia fija y luego acerca del rey Cobra para obtener una identidad formal, tal vez como pariente lejano de la familia Nefertario o incluso como plebeyo. Siempre que Cobra presente una prueba oficial de tu identidad, podrás viajar al cuartel general naval de forma abierta y legítima. Y lo más importante, puedes hablar de los Poneglyphs con King Cobra en privado. Si revelas tu verdadera identidad y propósito, y le aseguras que no buscas a Plutón, probablemente accederá a tu petición. Si no, bueno, siempre podrías ofrecerle una tarifa de visita. Cain sacó un pergamino y se lo entregó a Nico Robin, luego continuó. Te daré un presupuesto de 70 a 100 millones de berries. King Cobra debería acceder a tu solicitud. ¿De verdad es tan sencillo? Preguntó Nico Robin con incredulidad. Había pagado muchísimo por los Poneglyphs en el pasado, pero Cain lo hacía parecer fácil. ¿Cuál es el problema? No buscas armas antiguas ni representas una amenaza para Arabasta. Cobra solo necesita una razón, y tú puedes dársela. Con eso, Cain se preparó para comenzar su primer experimento y despidió a Robin con un gesto. Pero justo antes de que se fuera, añadió algo que despertó su interés. Si te portas bien, puede que incluso te diga dónde están algunos Poneglyphs más. El rendimiento es clave. Durante el mes anterior, la maldición Imperius aseguró la plena cooperación de Crocodile.
Obedientemente, permaneció en la cama experimental, siguiendo todas las instrucciones, incluso extrayéndose sangre y cortándose la carne para la investigación de Kain. Sin embargo, un mes después, cuando Kain volvió a aplicar la maldición Imperius, notó que la resistencia de Crocodile se estaba volviendo gradualmente más fuerte. El progreso en el mundo pirata a menudo desafiaba la lógica. Rayleigh entrenó a Luffy durante 1 año y medio, pero Luffy todavía no podía superar a Kaido. A Kain le preocupaba que el uso excesivo de la maldición Imperius en Crocodile pudiera ayudarlo inadvertidamente a despertar el Haki de observación. Aún así, con los poderes de su fruta del diablo suprimidos, incluso si Crocodile despertara el Haki de observación, sería inútil. Después de más de 4 meses de investigación, Kain había logrado un progreso significativo en la comprensión de las habilidades de la fruta del diablo. Su formación en biología, junto con su experiencia práctica en numerosos proyectos de investigación, fue de gran ayuda. Además, encargó a la Reina Roja que registrara meticulosamente todos los datos de investigación. Siempre que Kain viajaba a un nuevo mundo, se aseguraba de que el núcleo de la supercomputadora de la Reina Roja y todo el equipo de investigación y prueba correspondiente lo acompañaran. La Reina Roja había recopilado datos de 3 mundos diferentes, lo que hacía que su poder computacional fuera formidable. Fueron precisamente estos datos acumulados los que permitieron a Kain lograr un progreso tan rápido en solo 2 meses. La cadena genética alterada también se conoce como factor de linaje. Las frutas del diablo, en esencia, mutan los genes de una persona, aunque no por completo. Es más bien como otorgarle un rasgo genético adicional. En este caso, el gen necesario para ejercer las habilidades de la fruta, observó Kain mientras revisaba los resultados del análisis de la Reina Roja. No esperaba que las frutas del diablo funcionaran así, casi como una simbiosis inconsciente. Tras la muerte de un consumidor, la habilidad de la fruta del diablo se filtraba lentamente del cadáver y finalmente se reconstituía en otro lugar. Era casi como un simbionte. Además de otorgar poderes, el factor de linaje de la fruta del diablo también contenía un caparazón que hacía a los usuarios vulnerables al agua de mar. La exposición a la piedra marina, que contenía ciertos elementos clave, provocó que el factor de linaje de la fruta del diablo se dispersara, haciendo imposible que el usuario accediera a sus habilidades hasta que se estabilizaran nuevamente. De esta manera, la habilidad de una fruta del diablo no se puede utilizar y aquellos con mala salud pueden verse afectados negativamente por el factor de linaje de la fruta del diablo. Afortunadamente, los aspectos negativos del factor de linaje pueden separarse, lo que significa que la debilidad de la fruta del diablo al agua de mar y la piedra marina puede eliminarse. La única desventaja es que extraer incluso un solo vial de suero de la fruta arena requiere drenar toda la sangre de un consumidor de la fruta del diablo, comentó Kain tras revisar el plan y el informe de análisis proporcionados por la Reina Roja. Dirigiéndose a Crocodile, Kain dijo con fingida compasión: ¿Me entiendes, verdad, cocodrilo? Al fin y al cabo, crees en la ley del más fuerte. Los fuertes prosperan y los débiles perecen. Es duro para ti, pero bueno, al menos aguantaste 3 días enteros. Al oír esto, Crocodile se dio cuenta de que Kain lo había descubierto desde el principio. Enfurecido, apretó los dientes y gritó: ¡Maldito! Me arruinaste. Auge. Antes de que Crocodile pudiera terminar, Kain lo atacó con un hechizo aturdidor, dejándolo inconsciente. Sin dudarlo, Kain lo trasladó al banco de pruebas y comenzó a extraerle sangre. La Reina Roja calculó solo un 68% de éxito para este experimento. Si la extracción del suero de la fruta arena fallaba, Kain no tendría más remedio que esperar a que la fruta del diablo reapareciera en otro lugar dentro de unos años y buscar a otro usuario para continuar sus experimentos. ¡Bum! ¡Ci! El sonido de la máquina al arrancar se hizo más fuerte a medida que las luces del laboratorio se intensificaban. Kain observó atentamente cómo la máquina comenzaba a separar el factor de linaje de la fruta del diablo. Finalmente, la barra de progreso llegó al 100% y una ráfaga de aire frío llenó el laboratorio mientras la máquina se enfriaba. ¡Éxito! Kain, lleno de emoción, se apresuró a ir a la cámara de separación y recuperó con cuidado el frasco de suero de fruta arena, el líquido azul brillante brillaba débilmente en su mano. Una vez inyectado, este suero otorgaría los poderes de la fruta arena sin las debilidades habituales del agua de mar y la piedra marina. Este éxito se debió en gran medida a las invaluables contribuciones de la Reina Roja, aunque Crocodile, ahora poco más que una cáscara marchita, también había jugado un papel esencial.